Bueno, vamos al lío, gente. Vamos a darle la bienvenida a Patri para que nos hable de virus que manipulan. Un aplauso. ¿Qué tal, Patri? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Perdóname, hija, que es que me enrollo, me van sacando lo de las fotos y me enrollo. Perdóname, muy bienvenida. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. ¡Wow! Sí que es verdad que tú me contactaste de las primeras en enero, ¿verdad? Hace ya mucho tiempo. Hace ya, pues sí, 5 meses. Hace 5 meses. Tú sigues, entiendo que sigues contenta de venir aquí, ¿no? No ha Sí, pasado, sí, sí. no ha pasado nada en estos 5 meses que hayas dicho ya, no, mira. Bueno, de nuevo lo primero, muchísimas gracias por venir y por echar aquí el rato con nosotros. Em, Nada, tío. yo suelo, mira, por cierto, justo muchas gracias, Memento, acaban de dejar el link a tu Twitter por si alguien tiene dudas, tiene curiosidad, quiere saber a lo mejor algo más, que te puedan quizás contactar por ahí si tienen alguna duda puntual. Y también estás más que invitada a quedarte después de la charla en nuestro Discord, también para revisar las preguntas que a lo mejor no hayamos podido contestar o para que te quedes y charles con la gente. Porque yo sé que... No sé cómo has vivido tú la pandemia con el tema virus, con el tema COVID, pero me atrevería a decir que sueles recibir preguntas cuando dices a qué te dedicas, ¿no? O qué estudias. Lo único, bueno, me pilló trabajando en otro laboratorio y además me tocó de las pringadillas de hacer guardia, No, con lo cual era, o sea, mi laboratorio era, trabajábamos en otra cosa, trabajábamos con tumores y bueno, pues fulanito no podía salir, ¿quién puede salir y tiene coche? La Patri, con lo cual me ya. tocó a mí salir para hacerme pues un poco cargo de las células y tal, así que O sea, que doble bombo. Em, sí. o sea, tú en pandemia estabas trabajando en otro laboratorio que no es donde estás ahora. No, no, no. Vale, ¿nos puedes contar un poquito así para saber un poco qué background tienes, qué has estudiado, en qué te has formado, dónde estabas durante la pandemia y dónde estás ahora? Pues mira, yo estudié, bueno, siempre me ha molado el tema de la ciencia y tal, y estudié biología en la Universidad de Alcalá, aquí en Madrid. Ya me molaron los virus, me metí a hacer un máster de micro también en Alcalá, y bueno, pues luego empecé a trabajar en un hospital, en el Ramón y Cajal, que estaba en el servicio de microbiología, pues con bacterias, y luego me contrataron en el Carlos III, en el Centro Nacional de Microbiología, bueno, que aunque se llame Centro Nacional de Microbiología, pero teníamos un laboratorio que trabajábamos con tumores endocrinos. Luego, entre medias de todo eso, estuve trabajando con virus de murciélagos, que molan un montón. ¡Ah, ah! No, señor Twitch, no. Es tema sensible, que es que luego me banean en Sí, YouTube, que subo un vídeo irónico diciendo que hay grafeno en las vacunas y me sale alerta YouTube, infringes la normativa COVID. Y yo, pero bueno, por favor. Aclarando, ¿qué virus de murciélagos tenías? Trabajabas. los que son parecidos a rabia, o sea, lisavirus. No rabia, rabia como tal, pero tipo rabia. Y luego, bueno, pues como siempre tenía la obsesión de hacer la tesis, digo, a ver si lo consigo, a ver si lo consigo. Y al final ya por fin, en agosto del 21 ya me dieron un contrato, un FPI, y ya me incorporé al laboratorio en el que estoy. Vale, Que estoy ahora y trabajando con virus de mosquitos. vale, o sea, El tema de mi tesis. vas tirando, o sea, tenías, como has dicho, ¿no? Te interesaron el tema de los virus y has ido más o menos tocando A saco. diferentes palos, pero todo enfocando en virus. Mira, te voy a hacer así la primera pregunta. O sea, ¿cómo de translacional o cómo te ayuda a entender cómo funciona un virus en murciélago para luego estudiar virus en mosquitos, por ejemplo? Y cómo de ahí puedes también analizar virus en humanos. Pues o sea, me ayudó, o sea, es una paranoia también, ¿no? Me gustan mucho los animales, los bichos, todo que lo que tenga patitas y tal. Entonces, yo creo que ayuda a pensar de cara al tema de la transmisión, ¿no? A centrarte no solo en, jolín, a ver qué hace en humanos, sino también ponerte a pensar, bueno, pues el tema de brotes, de cómo se afecta el movimiento de los animales, el movimiento de los vectores,
todo el tema que está ahora tan de moda del cambio climático, pues un poco también mirar, jolín, pues si se afecta el medio ambiente, ¿en qué me afecta a mí como humano el que un vector, un mosquito o un murciélago pues cambie de hábitat? O no sé, yo creo que a mí sí me ayuda, desde luego. Ujú. O sea, digamos que, porque claro, o sea, pregunto porque yo me pongo a imaginar qué diferencias, o sea, cada virus es muchas veces un mundo porque tiene unos ciclos de vida complejos que tienen que pasar por dos hospedadores o por un hospedador o que tiene una fase de no sé, o sea, y luego cada virus en sí tiene un ciclo diferente, una manera de anclarse, una manera de usar la maquinaria, o sea, cada virus es un mundo, ¿no? Entonces a lo mejor no puedes pues eso, trasladar muchos conocimientos de un virus a otro porque se comporta diferente y tienen estructuras o mecanismos de transmisión diferentes, pero sí que, claro, lo que tú dices te da esta idea de ecosistema, ¿no? De la One Health, que se llama, la salud, no sé cómo se dice en castellano, Una salud. una salud, que es en plan de entender que todos formamos uno, que el planeta es uno, con los ecosistemas, con la vegetación, con los animales y con los humanos, y que lo que le pase a un mosquito al final nos acaba también afectando a nosotros, queramos o no. Los virus de murciélagos que estudiabas, ¿eran en concreto una especie o un grupo de especies de murciélagos? Que están en alguna zona en concreto o están por todo el mundo. ¿Qué contexto tenías tú en este trabajo? Pues en un principio, o sea, estábamos centrados sobre todo en estudiar un tipo de virus, que es el lisavirus europeo de murciélago, que es verdad que está, como su nombre dice, por toda Europa, pero nos centramos sobre todo en España, en unos murciélagos, los Septesicus, que son urbanos totalmente, o sea, están en cualquier sitio, en ciudades, en pueblecitos, se meten en las grietas de los edificios. Entonces suele ser relativamente fácil que entren en contacto con las personas, sobre todo pues, muchas veces pues a lo mejor te los encuentras por la calle porque se han caído, o hay veces que se pueden meter pues, en algún cobertizo o en alguna casa. Entonces sí es verdad que muchas veces la gente cuando reportaba o detectábamos algún caso era por una persona que con buena intención había ido a coger al pobre animalito y a lo mejor pues la había mordido porque estaba malo Claro, porque tú estudiabas el virus de la rabia, entre comillas, en murciélagos, que tiene capacidad de transmisión e infección en humanos. Sí, 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 sí. Hay casos en humanos de... Nuevo miedo desbloqueado para Kirtas, que tiene fobia a los murciélagos, así que nuevo miedo desbloqueado. Pero tú, digamos, bueno, aquí varias preguntas. Tú, en el laboratorio donde tú estabas, ¿estudiabais el ciclo de infección del virus en murciélago o en humanos? ¿O da igual? En el momento en el que entra en una célula se comporta igual. Pues realmente el ciclo de infección, o sea, éramos un laboratorio un poco más orientado a temas de epidemiología, a ver cómo se movían los distintos virus, los distintos casos por la península, si nos podíamos luego centrar un poquito más en Europa, pero éramos más un laboratorio de epidemiología. Entonces, cuando detectábamos un virus de una muestra, pues de un murciélago o de una persona, no, hacíamos estudios de cómo se iba moviendo el virus, por ejemplo, de un sitio a otro. Pues esta secuencia la he detectado en Ujú. Sevilla, y luego esta secuencia la vuelvo a detectar en Barcelona, qué similitud hay, cómo se me ha podido extender, cómo se podía ir moviendo por distintas partes. Era muy curioso. Pero tú cubrías o sea, vuestro laboratorio cubría la península. Sí, o sea, yo trabajaba en el laboratorio de referencia para muchos otros virus, pero entre otras cosas éramos el laboratorio de referencia de rabia para España. ¿Y cuántos casos había, yo que sé, al mes? Pues la verdad es que muy poquitos. O sea, puede haber de rabia clásica, por así decirlo, que es la de los perros, realmente muy pocos, porque aquí en España está erradicada ya. Ujú. O sea, Va. realmente teníamos más detección en murciélagos porque colaborábamos con centros de recuperación de fauna. Ah, Entonces, sí es verdad que, pues, a lo mejor algún animalito pues, que llegaba ya muy, muy malito, que le habían atropellado, que llegaba mal, pues nos mandaban la muestra y ahí sí detectábamos nosotros en ese murciélago que tenía el virus. Pero vale, casos vale, en vale. personas, afortunadamente, pocos. Claro, bien, bien. Vamos bajando el nivel de panic en el chat. ¿Y cuánto tiempo estuviste en este laboratorio? ¿O en qué
¿En qué ámbito te formó? O sea, entiendo que tu paso por este laboratorio ya te afianció para decir, vale, sí, quiero hacer, ¿no? Quiero hacer un estudio o un doctorado, o, bueno, seguir con la formación en el tema virus. ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Cómo fue este paso por este sitio? Pues este laboratorio me le recomendó mi jefa del trabajo de fin de carrera, Ujú, que me dijo, pues tengo allí conocidos y tal. Entonces, yo luego cuando hice el máster te ofrecen hacer el trabajo de fin de máster. ujú. Entonces, pues te daban varios temas a elegir y tal. Yo obviamente cuando vi virus, 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 me fui a los de virus. Y este me gustó, hice la entrevista con el que luego fue mi jefe y bueno, estuve allí pues creo que 6 meses o así para el trabajo de fin de máster. Ujú. Y luego sí es verdad que conseguí una beca de un año de posgrado pues para seguir un poco investigando y me quedé otro año más. Y luego ya pues se me fue la beca y me tuve que ir yo. Claro. Y luego has dicho que ya te fuiste, bueno, estuviste en otros sitios hasta que conseguiste también la FPI, has dicho, ¿no? ¿En qué punto te encuentras ahora? Pues voy a empezar, o sea, voy a terminar el segundo año en agosto. Y son 4. Entras en la El fase. nivel de estrés aumentando. Entras en la fase donde se pone picantosa la cosa. No, mucho ánimo, mucha fuerza y que te salga todo muy, muy bien. Esto de entrada, que hay que decirlo sí o sí. A ver, sí que es verdad que no es en todos los casos, porque hay mucha gente que hace, por ejemplo, el máster en un laboratorio y luego se engancha o luego se queda para el doctorado y, claro, cuando tú empiezas un doctorado, cuando empiezas un proyecto, incluso si es un proyecto de máster o un proyecto de lo que sea, tienes que familiarizarte con todo el laboratorio, con toda la gente, con las técnicas que vas a utilizar, con el background, porque si entras en un tema del que a lo mejor no has tenido una formación especializada, necesitas empaparte de todo lo que se sabe sobre un tema y claro, y no te lo cubren las 15 páginas del libro de texto que abordan ese No. tema, ¿no? Tienes que leer muchos papers. En tu caso, claro, ya venías del mundo virus, ¿no? Entre comillas. Tenías un poco de background sobre este tema, pero transicionas a virus en mosquitos. ¿Cómo fue ese cambio? ¿O cómo...? Sí, te iba a decir, se te hizo duro, pero claro, me imagino que todas las partes de un proyecto nuevo, de un doctorado, son duras. No quiero minimizar, pero ¿cómo lo abordaste? Pues la verdad es que fue un cambio, o sea, independientemente de que era cambiar de virus, cambiar de bicho que lo lleva y tal, fue un cambio grande, porque realmente el proyecto que yo estoy, o sea, el tema de mi tesis no es de epidemiología, Ujú. es más de rutas metabólicas, de biología molecular. Sí es verdad que había hecho biología molecular, biología celular, y entonces fue un poco cambiar el chip. Lo que pasa es que me ayudó mucho el laboratorio en el que estuve antes de estar aquí, que aunque no era de virus, que era de tumores endocrinos, pero también, o sea, pero estaba muy orientado no muy orientada, pero sí a metabolismo de otro tipo de metabolismo de hormonas, Ujú. de proteínas. Entonces, muchas de las técnicas, el Western odiado por todo el mundo, pues lo hice, o sea, estuve allí 2 años, lo hice allí. Entonces también fue cambiar ese chip de virus de epidemiología, a cambiar un poco más a biología molecular, celular, metabolismo y luego ya engancharme aquí. Pero vamos, al principio leer papers, bueno, al principio y ahora leer papers a saco. Pero bien, por lo demás, bien. Claro, Estoy es que contenta. es muy curioso porque para la gente que a lo mejor no está muy metida en ciencia o no está muy familiarizada, claro, decir estudio virus es que depende del ángulo que utilices para estudiar virus, pueden ser campos completamente diferentes. Precisamente tú lo has dicho, ¿no? Desde un punto de vista epidemiológico, se le da tanta importancia o no se le presta tanto el foco, pues eso, qué ruta molecular de infección tiene el virus, sino vas haciendo un seguimiento, cómo se va esparciendo, qué secuencias aparecen, cómo de rápido se transmite esta nueva variante o cómo de tal. Entonces vas haciendo estos seguimientos, vas analizando quizás eso, los ecosistemas, ¿no? O cómo cambia el vector, cómo cambian diferentes cosas. Y lo miras, digamos, como con una lupa muy, muy lejana, ¿no? Como un telescopio. Y lo que estás haciendo ahora, que es ruta metabólica, que es mirar a microscopio todos estos mini proteínas, mini procesos que van ocurriendo, es que puede parecer casi un campo diferente, se puede asemejar más, ¿no? Como tú dices, a tumores,
que a virus que mirabas antes. Y me parece O sea, ahora súper es meterse interesante. dentro de la célula tal cual. Y antes era como, sí, bueno, ya me da igual lo que haga en la célula, que yo me centro en... Se me mueve de aquí, se me mueve aquí. O sea, no... Claro, claro. No, es que es muy amplio, o sea, cuando a veces traemos temas, pues eso, como el que tenemos hoy de virus, y es como, ya, pero ¿qué virus? O sea, primero, ¿qué virus? Luego, ¿cómo estudias el virus? Y cómo lo enfocas, y me parece súper interesante. Había una pregunta por ahí por el chat hace un ratillo de Quique, si no me equivoco, no sé si ha sido Quique, sí. Dice, ¿qué porcentaje de virus conocemos y tenemos estudiados? Hostia, menuda pregunta Yo así para creo que empezar. poquito. De hecho, a mí hay una cosa que me encanta, que es la cantidad yo creo que de ecosistemas que todavía, o de zonas de ecosistemas que nos faltan por explorar. La cantidad de virus nuevos que se descubren en el mar, en el permafrost, que no tengo, o sea, no es mi campo, soy una desconocida, o sea, soy una desconocida de esto total, pero muchas veces te pones a leer, yo qué sé, cualquier noticia, cualquier paper, el viroma, que es toda esa comunidad de virus que hay en el mar, en un montón de sitios que todavía no hemos llegado, yo creo que debe de ser, y creo que conocemos todavía muy pocos, realmente. Es que eso dicen de las bacterias, o sea, eso se dice de bacterias que, no sé, cada vez que hacen un sampling de bacterias del permafrost, del mar, del no sé qué, o incluso de una charca, de un bosque random, hacen un sampling y hay como 3.000 especies de bacterias, 500 de las cuales no se habían reportado hasta la fecha, y es como, ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo podemos estar tan panchos y tan tranquilos, ¿no? Me recuerda un poco a lo que suelen decir los programadores, ¿no? De si funciona no lo toques. Es como, El bueno, código. no sabemos nada de estos virus, pero oye, si todavía no nos hemos extinguido, vamos a dejarlos, no vamos a tocarlos. El problema es cuando ocurren cosas tipo cambio climático, que ya lo están tocando, o sea, el cambio climático, el cambio de las temperaturas, ya modifica los patrones de comportamiento de, de mosquitos y de murciélagos. ¿Qué nos puedes decir? No sé si en concreto en murciélagos, los murciélagos, el virus que estudiabas tú, o en los virus de mosquito que estás estudiando, pero ¿qué nos puedes decir sobre este tema así para alguien que no tenga ni idea de cómo afecta el cambio climático a los virus? Pues por lo pronto yo creo que afecta en tanto en cuanto afecta a sus vectores. En plan, si tu temperatura aumenta en una zona en la que antes eras de un clima más o menos frío, pues das pie a que se te instalen en tu territorio animales que antes no había, ya sea un murciélago, ya sea un mosquito, si se modifican las condiciones de humedad, das pie a que haya puesta de huevo de mosquitos, entonces en fin, estás liando un jaleo tremendo para que se te instalen especies que antes no tenías. O sea, hay estudios, por ejemplo, que a determinadas altitudes, me parece que antes no había mosquitos, y según ha ido aumentando la temperatura, claro, la altitud a la que puede vivir el mosquito cambia, y altitudes en las que antes no había llegado determinados mosquitos, ya han llegado mosquitos, con lo que puede conllevar que lleven de virus o de parásitos o lo que toque. Yo, esto a lo mejor es una pregunta un poco estúpida, o a lo mejor yo lo miro desde un punto de vista inmunitario, ¿no? Pero, ¿qué consecuencias tiene, obviamente, para el humano que de pronto se infecta con un virus que antes no había en la zona? Entiendo que como consecuencia primaria, a lo mejor el desconocimiento de no saber qué enfermedad tienes, ¿no? A lo mejor, como no es común que te infectes de esta enfermedad aquí, no está en los primeros test diagnósticos que a lo mejor te hacen, ¿no? En el médico, quizás se te agravan los síntomas precisamente porque, como no es propia de la zona, no te entra en la primera camada. Pero quitando, o sea, además del desconocimiento y de no controlar un poco, pues eso, el panel de test, ¿qué otras consecuencias puede tener para nosotros que de pronto venga un mosquito a una zona que antes no estaba? Porque, quiero decir, si ese mosquito ya estaba en otra zona y la gente más o menos sobrevive, entre comillas, con esa enfermedad, no con todas, pero ¿por qué es tan peligroso, o por qué es una consecuencia tan grave que de pronto ese mosquito shiftee y venga a esta zona?
Pues yo creo que lo primero también por lo que has dicho tú del peligro del peligro que puede tener para el sistema sanitario de que en algún momento haya un colapso, porque te pueden empezar a llegar casos de una enfermedad que no tienes ni idea ni de cómo manejarla. Imagínate que es me lo invento, un virus nuevo súper transmisible que se transmite por sangre y tú no tienes ni idea de lo que te está llegando a tu hospital y estás manejando. Si es verdad que en los hospitales, o sea, se trabaja con muchas medidas de seguridad y que a lo mejor a la mínima que detecten algo extraño se autosuben las barreras de todo. Pero el peligro que puede conllevar manejar una cosa que no conoces, ni cómo se transmite, ni cómo tratarla, ni cómo manejarla, ni cómo vigilarla, ni dónde buscarla. Porque a lo mejor realmente lo que quieres es buscarla para controlar por lo menos la transmisión. Ni sabes quién lo transmite, ni cómo se transmite, no sabes si buscar un ratón, un murciélago o un mosquito. Y luego también yo creo consecuencias económicas por lo que se ha visto muchas veces por la alarma, ¿no? De jolín, pues en esta zona hay un virus nuevo o un mosquito tal. Si es una zona, imagínate, de mucho turismo, la consecuencia económica que puede tener para esa población, es decir, alarma social, ya no va nadie ahí. No sé, yo creo que es como que se va extendiendo mucho, ¿no? Las consecuencias a muchos ámbitos. Claro, hay una frase que siempre dicen, que les enseñan a los médicos, es que cuando oigas galope piensa en caballos y no en cebras, ¿no? Que no sé si esto todavía es un mito o lo siguen haciendo, pero que para diagnosticar, o sea, da prioridad a lo que sea más común o a lo que tenga más sentido en el contexto en el que tú estás gestionando tus pacientes, ¿no? De si ves un paciente que te viene con fiebre y tos, pues a lo mejor puede ser tuberculosis, pero pues, piensa que a lo mejor lo más probable es que sea un catarro, ¿no? Entonces yo creo que un poco el problema de lo que estamos justamente hablando es eso, ¿no? Que en la medicina o en los diagnósticos pienses en lo más obvio, eso vaya haciendo un círculo vicioso, vaya haciendo una serie de consecuencias de que no solo no le das con el diagnóstico a la primera, sino que no frenas esa transmisión y que no sabes dónde buscarla precisamente porque si una enfermedad no es común del área donde tú estás ejerciendo, pues a lo mejor no controlas, ya no digo los síntomas o los tratamientos, sino qué recomendaciones le tienes que dar al paciente. Y a la población. Y a la población, dices, aislamiento o no, mascarillas o no. Nos suena esto a COVID, ¿no? Porque claro, o sea, el tema de COVID es que, claro, fue un brote de un nuevo, digamos, ¿no? Un nuevo virus o un salto zoonótico. Pero en este caso que hablamos de cambio climático, puede ser el mismo virus y la misma enfermedad que aparece en una zona que no estaba, por lo tanto, la incógnita no es tan grande como COVID, ¿no? En este caso. Eso es todo el tema que llaman ahora de los virus emergentes, ¿no? Que pues que saltan que antes no lo tenías en ningún sitio y de repente haces plup, que tienes una enfermedad que no conoces, a la que nunca te has enfrentado. O sea, yo creo que es un problema que cada vez, no sé yo, pero creo que va a ir a más por todo el tema del cambio climático. Ya. Y luego, mira, justo hay una pregunta de Su que dice, ¿y en qué quedó la viruela del mono? Porque claro, estamos hablando de virus emergentes o brotes que aparecen en zonas que antes no estaban, pero que no son de enfermedades desconocidas, ¿no? Digamos, es una enfermedad más o menos conocida que puede estar en una zona y que como el vector se mueve geográficamente por el cambio de temperaturas, pues la enfermedad también se mueve geográficamente, pero luego hay otras enfermedades o hay otros tipos de brotes, como por ejemplo el de la viruela del mono, que en principio no está asociada con el cambio climático. O que yo lo sepa, o sea, porque han salido como... ¿no? Claro, han salido como casos puntuales en diferentes regiones de Europa o de cosas así, pero no hay como una corriente de se está moviendo, ¿no? Epidemiológica de se está moviendo un frente. ¿Qué pasa con este tipo de brotes? O sea, ¿es en plan de es una lotería, te toca o no te toca? ¿O verdaderamente todos los brotes de todos los virus cada vez van aumentando en los últimos años? ¿Cómo va esto? Yo creo que quiero decir, de este virus, la verdad es que tengo poca idea porque no he trabajado nunca con poxvirus. Mira, al lado del laboratorio nuestro hay un laboratorio que se dedica solo a poxvirus. Yo de este virus la verdad es que tengo poca idea. Sí que sé que me parece que la OMS ya lo ha dado por terminada la alerta.
Sí, Pero mira, lo yo no creo que dice justo, perdona, Patri, pero la Monterito lo ha dicho que ella también es epidemióloga de virus. Bueno, también, de lo que tú eras. Y dice que ya no es una emergencia de salud pública, que va bajando, pero sigue habiendo casos, nos dice. Yo creo que, o sea, creo que hay casos muy, o sea, puntuales que cada vez creo que no va a más. Y en referencia a lo que decías tú, yo no creo que cada vez haya más brotes Ujú. de más virus. Simplemente creo que tenemos brotes que antes no teníamos de virus desconocidos o que en zonas nuevas. No que cada vez tengamos aquí una emergencia cada vez más gorda de virus. No sé. Claro. Yo creo que en este también, en este aspecto, hay un factor muy importante que a veces no le prestamos suficiente atención porque pasa con alergias. Es como, ahora cada vez hay más alergias, ahora cada vez hay más enfermedades autoinmunes o cada vez hay más virus. Bueno, a lo mejor lo que cada vez tenemos es métodos más sensibles y mejores Y detectar. diagnósticos. Entonces, claro, enseguida que te detectas que ves una enfermedad, le haces una batería de test cuando ya no sabes qué es y dices, anda, mira, pues un brote de tal virus que a lo mejor hubiera pasado desapercibida o no se habría identificado en aquel entonces. Tú cuando estabas en el labo así más de epidemiología, hacíais algunos, o sea, tú decías que secuenciabas, ¿no? O sea, te tomaba una muestra y tú secuenciabas y ibas traqueando. ¿Cómo viste lo que ocurrió con el tema de secuenciación con COVID? Que comparado con a lo mejor cualquier otro caso de cualquier otro virus que se va secuenciando, se va traqueando. Pues yo sé que aquí en España creo que se gestionaron las cosas bastante bien. Se puso, desde el Carlos III se puso en marcha toda la batería y todos los laboratorios que pudieron colaborar, que se pusieron a colaborar con el tema de secuenciación, se destinaron un montón de recursos a secuenciación. Y además ahora tenemos la ventaja de que estaba pues por una persona, por un grupo muy potente que es el de virus respiratorios del Carlos III, que tenían puesto a punto mucha técnica de secuenciación masiva, todo lo que las técnicas nuevas de NGS. Entonces yo creo que ayudó mucho el tener ya esa puesta a punto ya hecha para hacer frente a todo lo que se nos vino encima en ese momento. Claro. A ver, creo que se hizo un trabajo ingente por parte del grupo de virus respiratorios y de otros grupos también, para el tema de secuenciación, de detectar variantes, cepas, ver de dónde podía haber venido pues, los casos que teníamos aquí, cómo se podían estar moviendo. Claro, mira, justo había un mensaje de Pedrosa con una pregunta que dice, cuando surge un nuevo virus o en una pandemia, ¿cómo se traquea de dónde viene el virus? O sea, a ti cuando te llega una muestra, cuando te llegaba una muestra con los virus de la rabia de murciélagos, claro, o te llegaba un caso de una persona de, mira, me ha mordido un murciélago, quiero decir, era o eso, o te llegaba el propio murciélago, ¿no? O te llegaba la muestra, pero en un virus o en una infección o en un contagio en el que el vector no está tan claro, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo empiezas a traquear? ¿Cómo empiezas a decir qué haces? ¿Tomar muestras de todos los sitios que estuvo en contacto? ¿Cómo funciona un poco esto? Porque claro, aquí me vas a decir, depende del virus, ¿no? Pero un poco en normas así en general. Yo te puedo decir cómo lo hacíamos nosotros ¿Vale? con los casos de murciélagos. O sea, es un virus el lisavirus que nosotros estudiábamos es un virus neurotrópico, que lo que hacíamos, nos mandaban muestras de cerebro o muestras de saliva, porque también lo podíamos encontrar en saliva. Entonces, bueno, pues tú aíslas el virus, haces una PCR, que seguro que a todos nos suena lo que es una Ujú. PCR, y ya con eso secuenciábamos. Entonces, lo que hacíamos son técnicas de bioinformática. Teníamos una base de datos con un montón de secuencias anteriores, de otros años, de otros lugares. Entonces, tú comparas tu secuencia con las secuencias anteriores y haces como, lo llamamos, son árboles es filogenia, lo llamamos árboles. Entonces tu secuencia nueva va a agrupar con secuencias en las que se parezca más. Entonces si yo tengo una secuencia, por ejemplo, que a lo mejor no tiene nada que ver, a lo mejor una secuencia de Sevilla me agrupa con una secuencia de Barcelona. O se me junta con una secuencia de Barcelona. Eso ya te puede dar una pista de que a lo mejor tiene alguna relación con grupos de virus de Barcelona, o que esa persona ha podido, o ese animal ha podido venir de alimento de Barcelona, o a lo mejor no. A lo mejor te agrupa con secuencias pues, que son todas de Sevilla, pero del año 2015. Pues a lo mejor es que ese virus que has aislado tú se parece mucho al 2015. Entonces
es el estudio lo que se llama estudio de brotes. Con eso puedes ir un poco viendo a qué se parece tu secuencia, de qué zona, a qué secuencia se parece de qué zona, de qué años, y a lo mejor te agrupa, yo qué sé, por todo el tema de transmisión entre especies. Si yo tengo una secuencia de murciélago que me agrupa con otras secuencias de murciélago de otra especie, a lo mejor te da un poco idea de que ha podido haber transmisión interespecie. O sea, es mucho jugar a comparar. Claro, pero entonces tú vas comparando y puedes generar una hipótesis, ¿no? De si te preguntaran, ¿no? ¿De dónde ha salido esta variante o de dónde ha salido este virus que tienes aquí detectado? Entonces tú haces estos análisis y dices, pues mira, pues lo que tú dices, se parece muchísimo con una de Sevilla del 2015. Pero eso, no, claro, no deja de ser una hipótesis. ¿Cómo puedes recopilar suficiente data para o confirmar o rechazar esa hipótesis o plantear una nueva? Pues yo creo que ahí ya es empezar, por la hipótesis que tú tengas de la zona, empezar a recoger muestras de todo lo que creas que puede estar relacionado. Si yo creo que, por ejemplo, ese virus está relacionado con murciélagos, pues si puedes empezar a hacer capturas o si puedes empezar a tomar muestras. No sé, si es de mosquito, por ejemplo, pues empezar a tomar muestras de mosquito y ver si efectivamente ese virus que tú sospechas que puede estar en la zona, efectivamente lo estás aislando de esos mosquitos. Basarte en la bibliografía para ver si ha sucedido lo mismo en otros países en otras zonas de tu entorno, a ver si también otros años han detectado lo mismo y qué comportamiento ha tenido. Pues a lo mejor han visto, bueno, pues han detectado una secuencia parecida a la mía que se ha aislado en mosquito de la especie patatín. Pues voy a ver si yo tengo mi especie patatín, a ver si tiene lo mismo, si nos ha pasado a nosotros aquí lo mismo. Ya es ahí empezar a buscar. Claro, es empezar a buscar la pieza del puzzle que más te encaje, ¿no? Para explicar los acontecimientos. Y en el caso de mosquitos, porque de murciélagos has dicho que era un virus parecido, o sea, el virus de la rabia, ¿no? El más similar a la rabia en murciélagos. ¿Y en mosquitos qué virus estudias o qué virus analizas? Pues en el laboratorio en el que yo estoy trabajamos con flavivirus. El Zika, un virus que no es tan conocido que es el Usutu, y yo más o menos me centro sobre todo en el West Nile, el virus del Nilo occidental, que tuvimos un brote en el 2020 y para el que todavía no hay tratamiento, ni fármacos, ni nada de nada. Esos son los virus que nos gustan a nosotros en este canal. Los de no hay cura, no hay tratamiento, no hay forma de evitarlo. Oye, maravilloso. Vale, y, o sea, Zika, Usuntu, ¿has dicho? Usutu. Y el West Nile. ¿Cuál de los tres es más chungo? Bueno, me imagino que el que no tiene tratamiento, pero puede ser que no tenga tratamiento, pero que lo vayas sacando tú sin secuelas, ¿o no? Del Usutu no se sabe, o sea, se sabe, pero no hay tantos casos en humanos. El Zika, bueno, si os acordáis de todo lo que hubo con el tema de las embarazadas, de los casos de microcefalia y tal, pues ahí obviamente es un problema bastante serio. Y el West Nile, o sea, es un virus que no siempre causa unos síntomas graves. A lo mejor te da la mayoría de las veces es un cuadro pseudogripal, pues a lo mejor tienes un poquito de fiebre, puedes tener un poquito de, pues a lo mejor una erupción, hay casos de, pues a lo mejor, yo qué sé, también dolor de garganta y tal, pero hay otros casos, sobre todo en gente que tiene el sistema inmune un poco bajito, que da, o sea, el virus invade totalmente el sistema nervioso, sobre todo a nivel cerebral, y sí que causa cuadros de parálisis, de dificultad al hablar, ha causado casos de coma y en casos graves causa una inflamación del cerebro bastante gorda, que es la meningitis, y sí que ha causado muertos. El pack completo tenemos entonces, perfecto, maravilloso. Cuando dices que si llega a ser un caso muy grave, claro, no lo sé si este es el caso, pero normalmente con virus la gravedad puede estar condicionada por la carga viral, ¿no? Entiendo que eso es un factor que puede ser. O, como tú has dicho, ¿no? Si el sistema inmunitario de una persona está bajito por lo que sea, porque está bajo tratamiento de lo que sea, o porque tiene una enfermedad autoinmune, o porque tiene una inmunodeficiencia, o lo que sea. ¿Cuál es el caso más relevante, o cuál es el factor más fuerte en el West Nile, en el virus este?
¿La carga Pues yo viral apostaría o lo otro? Mm, también luego yo creo que depende mucho de la cepa, porque no en Ujú. todos, de la cepa, no en todos los sitios está, pero bueno, ahí ya sería otro, eso ya es otro tema. Pero yo apostaría también, yo apostaría por los dos, tanto por la carga viral como por el sistema inmune. Luego también es un dato curioso, no es de West Nile, pero en otros virus, por ejemplo, con el que trabajaba, la rabia, por ejemplo, también depende mucho de dónde se te inocule. A mí me flipó cuando empecé a leer papers porque el virus de la rabia se mete dentro de los nervios y se va moviendo hasta llegar al sistema nervioso central. Entonces, ha habido casos de personas a las que le ha mordido un perro, por ejemplo, rabioso en el pie y tarda mucho más en desarrollar síntomas porque el virus tiene que llegar desde el pie hasta el sistema nervioso central a gente que le ha mordido pues mucho más cerca, pues, no lo sé, pues a lo mejor en el hombro o en un brazo o en la cara y en unos pocos días se ha desarrollado síntomas. Entonces, en algunos virus también depende en este caso, por ejemplo, de la rabia, también depende de dónde se te inocule, por así decirlo. Claro, y estás diciendo que en el West Nile también, si invade el sistema nervioso central, puede causar meningitis o cosas así. Eh, No, el West Nile, o sea, tiene tropismo, por así decirlo, o sea, es un virus neurotrópico. vale, o sea, anyways, se te va a meter en Sí, sí, los sí. nervios. Vale, pero entonces, claro, entonces la cepa o la carga viral, ¿no? O si tu cuerpo le deja El pasar sistema más, inmune también. claro, lo deja pasar más o menos fácil. ¿Y cómo te contagias de Se han dado este...? casos, perdona que te corte, o Sí, sea, dale. hay casos, por ejemplo, en pacientes trasplantados, que tienen también pues el sistema inmune un poco bajito por el tema Claro. de la inmunosupresión y tal, que les han detectado un caso de West Nile muchas veces por el hecho de estar inmunosuprimidos. Claro. Es que cuando tú tienes un momento o un contexto de vulnerabilidad, ya no solo West Nile, vamos, cualquier virus va a entrar por norma general más fácil que si tienes unas defensas, pues bueno, pues un poco más sanas, digamos, entre comillas. Aunque no me gusta a mí hablar de que tienes las defensas altas o bajas o sanas o tal, porque hay como mucho concepto que puede llevar a error, pero claro, claro, entiendo. Bueno, afortunadamente o sea, los casos graves afortunadamente son pocos. Bien, bien, O sea, la gran mayoría suele ser un cuadro pseudogripal y los casos graves son poquitos. bien. ¿Cómo te contagias de este virus? Por picadura de mosquito. Pero, claro, o sea, estamos hablando que es un virus transmitido por mosquito o donde el mosquito es el vector, pero ¿cómo te puedes...? O sea, tienes que ir al Nilo, hay casos en Europa, vale cualquier mosquito, ¿cómo cómo funciona la transmisión? Pues es un virus que, aparte de. O sea, la vía de transmisión principal es por picadura de mosquito. Es verdad que también afecta a aves, aunque las aves no desarrollan síntomas, pero las aves actúan como amplificadoras del virus. Es verdad que un ave puede tener carga viral, entonces a su vez el mosquito pica al ave y ya es el mosquito el que te pica a ti. También afecta a caballos, pero no es un virus que se transmita entre personas. Es verdad que te contagias por picadura de mosquito. Y lo tenemos extendido en Europa. Ha habido casos en Rumanía, ha habido casos. Aquí en España tuvimos un brote en el 2020. En Nueva York fue brutal, no, en Nueva York, perdón, en Estados Unidos fue brutal la expansión que tuvo. No recuerdo en qué año se detectaron, pero fue un año que hubo una mortandad enorme de pájaros. Empezó a haber Eh, eh, síntomas en caballos, síntomas en personas. Y me parece que a día de hoy no sé si son 2000 y pico muertos lo que pueden llevar o sea, es endémico, es endémico totalmente ya en Estados Unidos. es que ahora Se cuando extendió, vamos, estás... por todo el país. Es que ahora cuando lo estabas hablando, nosotros tenemos un juego que hemos hecho, que te lo recomiendo, es un juego en la página web del CDC, o sea, de la Organización de Enfermedades Contagiosas, que te plantea diferentes brotes o diferentes situaciones de alarma. Mira, me lo confirma Su, salió en el CDC. Es un juego que tú haces como de detective epidemiológico. Entonces te van dando casos, te dice, aparece una persona enferma de no sé, con tales síntomas y ha hecho tal actividad. ¿Y qué crees que es?
o sea, al principio te pregunta, ¿qué crees que deberías hacer? ¿Tomar muestras de la piscina? ¿Tomar muestras de la gente de alrededor? Tal. Y me suena que vimos el caso de este virus en Estados Unidos en los años, es que no me acuerdo, en los años 50, los En años 60. 2000, no, en 1999 me parece, en Nueva York, en 1999. Puede ser el 99, puede ser que No yo me haya recuerdo ido mal. demasiado tarde. O sea, me haya ido mucho antes. Puede ser, sí que recuerdo que era, no sé si era en Queens o en algún sitio de Estados Unidos, o sea, de Nueva York, perdón. Y es verdad que recuerdo que juraría que fue este y que nos chocó un poco a todos por el nombre que tiene, porque dices, ¿qué coño hace el del Nilo en Nueva York, ¿no? El virus del Nilo, ¿cómo ha llegado aquí a Nueva York? ¿Cómo Pues nos eso es llega? súper curioso y además, o sea, las primeras recomendaciones que te dicen cuando hay virus transmitidos que se pueden transmitir o cualquier otra enfermedad que se puede transmitir por mosquito es controlar la población de mosquito. Ujú. No dejes acumulaciones de agua cerca de las casas porque ahí es donde ponen los huevos, mosquiteras, repelentes de mosquitos, pues que se ha visto que es que los mosquitos son capaces de viajar en las ruedas de los coches o de ¿Cómo? los camiones, que se quede agua en una rueda, en un camión, por ejemplo, que tengas una acumulación de agua y los mosquitos viajan ahí, con lo cual te lo puedes transmitir Pero, de una zona a otra. ¿en serio? Pero ¿dónde? ¿En el agua del coche? ¿Dónde? O sea, En algún resquicio que tengas agua o en algún... O sea, con todo el tema yo qué sé, pues de los transportes que hay ahora, de que hay un montón de aviones, el tema de la globalización y tal, pues tienes tanto movimiento que al final te llevas las cosas de una zona a otra. Pero lo de los camiones, lo del agua, pasa. claro, pero, hostia, pero... A ver, yo entiendo que estamos muy globalizados y sí que es verdad que ahora se recorren distancias enormes en horas y que eso pues no ayuda a mantener las enfermedades, entre comillas, ¿no? En las regiones te puede salir un mosquito en un sitio que de pronto transmite una enfermedad que no te esperabas. Pero, claro, igualmente tienen que darse las condiciones de hábitat adecuadas Claro. para que al menos aguante una generación y tiene que encontrar el vector también, porque puede ser que Ujú. ese mosquito, digamos, muera y ya está, y el virus se quede en una persona infectando o se quede en lo que sea, pero si no encuentra otro vector, que a lo mejor esa especie de mosquito ya no está en ese nuevo lugar, pero hay otra muy parecida en la que sí pueda utilizar como vector. A lo mejor se puede adaptar. El West Nile, el mosquito principal que hace de transmisor, son mosquitos del género Culex. ¿Y esos qué tipos de mosquitos son? Pues la verdad es que no sé, son mosquitos. O sea, creo que no es el tigre. Ajá, pero quiero decir, son mosquitos normales. Pero O en sea, España están. claro, eso te iba a preguntar. Son mosquitos Sí, que sí, hemos sí. visto nosotros. Sí, 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 son mosquitos. Aquí en España están. Ahí está el Culex pipiens, que es el principal. Y luego, o sea, esto ya es muy, muy tecnicismo. Está el peregrinus, el Culex peregrinus, no sé si es. O otra especie de Culex que también se ha visto que aquí en España pueden transmitir. No solo el pipiens. Vale, y ahora tengo varias preguntas así con respecto a los mosquitos como vectores. Primero, em, por cada cuántos mosquitos hay uno que porta este virus? ¿No? En plan, hay No tengo estudios, ni idea. pero esto, o sea, sí, Seguro que hay estudios, pero la verdad es que no tengo ni idea. vale, vale, pero quiero decir, no la encuentras, supongo que también depende de la región, pero no es que cada mosquito lleve cargas de este virus, no tiene por qué. O sea, eso creo que no. O sea, no creo que todos los mosquitos. Vamos, creo que con total seguridad, no sé el dato, pero creo que Ujú. con total seguridad no. Por ejemplo, en el caso de murciélagos, no todos los murciélagos portan los mismos virus, ¿no? No. Claro. De hecho, teníamos un proyecto muy chulo. O sea, no tiene nada que ver con el West Nile, pero teníamos un proyecto muy chulo. Mi jefe tenía un proyecto muy chulo en el que veíamos otros virus, o sea, hacíamos capturas de diferentes especies de murciélagos, no solo los septicicus, ahí había muchos, entonces intentábamos ver diferencias en cuanto a qué virus tenía cada especie. Y no todas las especies llevan los mismos virus, incluso se han detectado virus de virus herpes, coronavirus obviamente, otro tipo de virus como son los adenovirus, no solo... Y no todas las especies llevan los mismos.
que era una cosa curiosa. Vale, vale, vale. Y luego la otra pregunta que te iba a decir es, vale, este virus a nosotros nos puede infectar y nos puede provocar esta enfermedad que nos has dicho, que es maravillosa y perfecta para un fin de semana, pero ¿qué le hace al mosquito? Nada. ¿Qué le provoca al mosquito? Nada de nada de nada. O sea, el mosquito lo lleva en la glándula salival, se replica y cuando te pica, pues te lo... Como mezcla, la saliva se mezcla con la sangre de la persona a la que ha picado, pues ahí inocula el virus, pero al mosquito no le hace nada. ¿Y por qué al virus, o sea, por qué al mosquito el virus no es capaz de infectar y a nosotros sí? ¿Qué diferencia hay entre cómo se comporta el virus dentro del mosquito o qué defensas, entre comillas, tiene el mosquito frente al virus? Pues yo imagino que serán o sea, el tipo de células, no son las mismas células de mosquito. La verdad es que ahí me acabas de volver a pillar con la pregunta. O sea, yo voy preguntando cosas, pero no tienes ningún problema para... O sea, no tienes que tener ningún problema para decir ni idea, porque yo voy preguntando según O sea, me vas parte de la hablando. base de que ni idea, pero o sea, no tiene nada que ver la temperatura de las células de un mosquito, no es igual las células humanas o las células de un mamífero que las células de un mosquito, no crecen a la misma temperatura, no tienen el mismo metabolismo, entonces yo entiendo que irá por ahí. Claro, pero el virus está igual, o sea, tiene la misma forma, está intacto en el mosquito y cuando nos infecta, porque yo sé que hay algunos virus que sí que tienen, pues eso, diferentes estadios en el ciclo, pero en el mosquito ya es virus maduro con capacidad para infectar o necesita estar ahí por algo en concreto en algún momento o por un tiempo. O No, no, tiene capacidad para infectar. Vale, 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 vale. Y entonces en el momento en el que entra con nosotros, inocula y nos infecta. Y entonces me imagino que tu estudio o tu análisis es de estas rutas metabólicas o estas cosas que hace cuando entra en las células humanas. Ujú. ¿Y qué nos puedes contar? ¿Qué dentro de lo que puedas contarnos, dentro de lo que hayas... no tiene por qué ser nuevo o investigado, pero de lo que hayas leído, que hay sobre el tema, ¿qué se sabe sobre esto? Pues se sabe que no solo el virus del Nilo, sino muchos flavivirus en general, como puede ser el Zika u otros flavivirus, necesitan, o sea, necesitan cuando infectan y se meten dentro de la célula, necesitan pues, energía y materiales para poder replicarse, generar más virus, salir de la célula y volver a infectar. Entonces, como ellos por sí mismos o sea, un virus por sí mismo no tiene esa energía ni tiene esos materiales. Entonces, sí que se ha visto que el metabolismo energético y lipídico de la célula son capaces de manipularlo para obtener esa energía y esos lípidos que necesitan para formar sus membranas y ya salir a infectar más células. Entonces, el tema así de mi tesis se centra en ver qué modificaciones, o sea, qué modificaciones hacen en el metabolismo, cómo lo manipulan con, con el fin último de impedir esas manipulaciones para que no salgan a infectar nuevas células y con el fin de impedir la replicación y la infección. B- Como una diana, Claro, por así decirlo. claro, como una diana terapéutica. Pero entonces, tú esto lo implementas una vez que ya sabes que estás contagiado, ¿no? O sea, una vez que ya tienes esta infección, no es o sea, no sería como un approach preventivo, entonces. En un principio no, o sea, preventivo sería en tema vacunas. Claro. Nosotros trabajamos sobre todo con modelo, tanto en células como con modelo de ratón, trabajamos con ratones infectados y lo que hacemos ya es, bueno, pues usamos las técnicas estas que están tan de moda, las ómicas, que Ujú. usamos lipidómica y transcriptómica, entonces nos centramos en todos los genes de metabolismo energético y lipídico que se pueden modificar, y luego con la lipidómica todos los lípidos de la célula que se han modificado por la acción del virus. Entonces ya con eso vamos viendo a ver qué cambios, qué rutas metabólicas, porque luego dentro de los lípidos pues hay un montón de rutas de síntesis, de degradación, igual que en el metabolismo energético pues hay un montón de rutas. Entonces con toda esa información vemos a ver qué modificación está haciendo el virus una vez que ha infectado la célula. Vale, pero Es un poco caos. Dicho así, suena un poco caos. bueno, suena complejo, al menos, suena muy complejo. Pero tú habías dicho que este virus infecta
directamente que va a los nervios, ¿no? O sea, eso es un virus que... No, o sea, eso lo he dicho del virus de la rabia. Claro, cuando estábamos hablando de la rabia. ¿Y este del West Nile qué infecta? ¿Qué tipo de célula infecta? Pues, infecta, o sea, quiero decir, como va a sangre, una vez una Sí. vez que esté infectado, el virus pasa a sangre y una vez que llega a sangre atraviesa la barrera hematoencefálica y llega al sistema nervioso central. Pero entonces en tus modelos que estudias, que me imagino que son in vitro, ¿no? Con células, Ujú. tienes modelos de infección de células. ¿Qué células utilizas como para que imite la infección? ¿O cómo es este modelo? O sea, trabajamos con células que sabemos que no necesariamente son células del sistema nervioso central, pero que sabemos que se infectan bien y que pueden reproducir más o menos la infección. Pero luego sí es verdad que en modelo de ratón ya trabajamos con cerebro. Vale, O porque sea, trabajamos con muestra de cerebro, que ahí sabemos que tiene carga viral, que ha hecho pupa, por así decirlo, el virus, y ya trabajamos sobre eso. ¿Y cómo funciona el modelo de ratón? ¿Es una infección mediada directamente IP? O sea, es una infección, o sea, ¿inoculáis al ratón directamente con el virus en algún formato en concreto? ¿O cuánto tiempo tiene que incubar esta infección? ¿Cómo funciona este modelo? Pues trabajamos en las instalaciones estas que han salido una vez en la tele, me parece, de estas de bioseguridad, que vas con todos los trajes puestos y tal. Y lo que hacemos básicamente es, o sea, tenemos el virus que previamente se ha cultivado y se ha concentrado, por así decirlo, y hacemos una inyección intraperitoneal en el ratón. Entonces luego, según va pasando los días post-infección, el ratón al final va desarrollando síntomas. A los 7 días post-infección más o menos, pues ya empiezas a ver síntomas de que están malitos. ¿Y este virus que vosotros utilizáis para este modelo es el West Nile normal, el mismo que nos infecta a nosotros? Ujú. ¿Y tiene Sí. capacidad de infección también en ratones? A los ratones sí les provoca síntomas. Vale, vale, vale. Y mira, hay una pregunta de Toma Ciencia que me parece interesante. Dice, ¿os habéis planteado usar organoides cerebrales como modelo? Algo hemos pensado, sí. Sí, es algo, a ver, para ti me imagino que no, que tú ya tienes tu proyecto, porque establecer organoides cerebrales como modelo de infección es un proyecto en sí mismo. Pero ¿qué habéis considerado? ¿Qué alternativas? Pues yo creo que hasta ahí ya no puedo leer más. Ok. Vale, que es cosa de secret. Vale. Pero sí, sí, o sea, sí que hay, quiero decir, lo de los organoides está o sea, es muy actual, pero no solo para, o sea, no solo para virus, para un montón sobre todo para temas de cáncer. Hay un montón de grupos que usan sobre todo organoides para temas de hígado, para tema de hepatitis y tal, y la verdad es que hasta ahí puedo leer. Bien, más novedades se vendrán en un futuro. Vale, Bueno, eso en mi tesis no entra, que ya tengo. ya tienes suficiente con lo tuyo. Vale, entonces tú combinas los datos de los modelos de ratón, donde ahí hay una infección que imita más a la in vivo, ¿no? O sea, imita más a lo que ocurre en humanos. La humana. Y luego ahí, para confirmar un poco la infección, pero ahí también utilizas o targeteas estas rutas metabólicas a ver si tienes mayor o menor infección o todavía no estáis ahí. Targeteamos en ratón, ¿te Sí, refieres? sí. Pues esa es la última, o sea, eso es para los próximos años que me quedan de tesis, cuando ya detectas, por ejemplo, no sé, pues una ruta metabólica que se te ha alterado con la infección, pues que la tengo súper elevada, por ejemplo, o sea, muy, muy expresada esa ruta. Pues el objetivo es, colaboramos con un grupo de químicos, entonces es detectar, pues por ejemplo, si esta ruta metabólica la controla un gen, ver si podemos sintetizar algún inhibidor de ese gen, como un profármaco o reutilizar algún fármaco que se use, imagínate, para otra enfermedad, pues a lo mejor me vale también para inhibir mi gen, que sería reutilizar ese fármaco. Pues Ujú. luego ya si conseguimos algunos compuestos químicos, ya sería también probarlos in vivo en ratón, Claro, primero para ver si efectivamente disminuye la infección o los síntomas de la infección.
Claro, primero es lo que tú dices, identificar estas rutas sensibles o potencialmente útiles en las células y luego trasladarlo con la distancia que hay, ¿no?, entre los modelos celulares Claro. al modelo de ratón y Pero bueno, luego... ya es algo. Luego sí es verdad que luego hay que hacer pues, los ensayos en otra especie, los ensayos clínicos, pero ya es algo que hoy por hoy, de momento, no tenemos ningún tratamiento ni ningún fármaco para combatir este virus. Claro, claro. No, no, obvio que toda la información que saquéis es más que útil. O sea, podría ser no solo minimizar la infección o minimizar los síntomas, puede que alguna de estas rutas metabólicas ayude, es que no sé cómo se dice en castellano, con un clearance, con una Eliminación eliminación del... del virus más rápida. Pues no estamos tan orientados a... No estamos tan orientados a eso, la verdad. Imagino que sí, que se podría, pero la verdad es que no tengo mucha idea. Ujú, ujú. O sea, no estamos, o sea, estamos más orientados a tema de síntomas. A una vez que ya te has infectado, a tema de síntomas. Claro, minimizar los síntomas y aunque luego, pues eso, vayas eliminando el virus a Ujú. lo que Es sea, verdad pero... que si le cortas, es verdad que si le consigues cortar que le favorezcan la replicación, pues en algún momento se pararía, obviamente. Ujú, ujú, claro, claro, claro. Y has dicho que estos modelos de ratón o este análisis, este aplicar los posibles targets en los modelos de ratón, este es digamos, lo que te queda de tesis, ¿no? El último año, los últimos tal. ¿Qué te has planteado ya? Yo sé que esta es la pregunta más odiada para todos los estudiantes de doctorado. Bueno, la primera es, ¿cuándo vas a acabar la tesis? Y la segunda, ¿qué vas a hacer después? Lo sé. Pero como tú tienes una trayectoria muy clara de que te gustan los virus, que quieres trabajar con virus, te voy a Ujú. preguntar, ¿te ves siguiendo en investigación en virus o a lo mejor en un laboratorio de vuelta a epidemiología, a un tracking, o ya que has entrado en el campo de investigación así más básica, te ha gustado más o menos? ¿Cómo te ves una vez acabes esta fase? Pues mi idea principal es o sea, seguir con esta línea. De hecho, soy masoquista y me estoy preparando posiciones. ¡Oh! Hostia, eso es hardcore. Sí. Pero, ¿y qué te estás preparando? ¿El BIR o alguna plaza en concreta? No, o sea, oposiciones pues estas de los de, para quedarte para quedarte Ah, en el laboratorio, vamos, para ujú. seguir trabajando en el laboratorio. Así que mi idea es continuar con toda esta línea de investigación. En ese mismo laboratorio. Ujú. Bien, 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 bien. ¿Os imagináis, gente que de aquí a no sé cuántos años, nuevo, por fin tenemos un tratamiento para el West Nile virus? Patri, aquí está. Pero bueno, Estaría bien. o sea, me queda mucho de tesis, o sea, mucho, a ver, me quedan 2 años, me queda la estancia. Pero mi idea es seguir en esta línea y, vamos, darle duro a las oposiciones y continuar aquí. Has dicho que te queda la estancia, o sea, ¿en tu programa tienes coordinada o acordada una estancia? ¿La tienes ya gestionada o es optativa? O sea, tengo la bolsa, con mi contrato va una bolsa que te permite hacer una estancia internacional, que en mi caso es un mínimo de 3 meses. Y la verdad es que no tengo decidido todavía el sitio, es una cosa que tengo que hablar con mi director, pero sí que sé que la quiero hacer. Entonces, también depende un poco del sitio, como tenemos ahora un experimento en marcha, de lo que nos salga ahora, más o menos en este experimento de aquí a final de año, pues ya decidimos si vamos a un sitio o vamos a otro. Y bueno, sé que no me puedes contar muchos detalles, pero ¿por qué este experimento puede determinar, en plan, por el target que salga o...? Claro, por el target, porque son dos, o sea, tenemos idea de varios laboratorios, pero hacen cosas tan distintas. Entonces, si sale una cosa o sea, si sale más o menos esperado lo que tenemos ahora en marcha, pues iríamos a uno. Y si no sale, pues porque no es una hipótesis, porque se nos ha caído la hipótesis, pues tiraríamos al otro. Ya. Oye, bueno, igualmente, sea donde sea, te salga donde te salga, muchísimo ánimo con la estancia. Que si ya es difícil sacar adelante un doctorado, añadirle una estancia donde vas con un tiempo súper
justo con unos experimentos de quiero hacer 80 experimentos en 3 semanas. Pero bueno, la gente sobrevive al final, así Sí, que... sí, no. Sobrevivir, sobrevives. Lo que pasa que se puede hacer un poco durillo, depende también un poco de cómo lo enfoques. Vale. Entonces, rutas metabólicas del West Nile en infección con humanos usando células y usando modelos de ratón. Has mencionado que depende de la ruta o depende del target, quizás se puede reutilizar un fármaco que ya exista. Porque al fin y al cabo, si estás analizando las rutas metabólicas de nuestras propias células, hay mucha información sobre qué cosas necesitan nuestras células para metabolizar o qué necesitas quitarle o qué necesitas ponerle para bloquear esta ruta metabólica. ¿Hay alguna categoría de fármacos en los que tú te manejes que digas, pues tiene que ser un tipo de fármaco de, yo qué sé, hipertensión, por ponerte un ejemplo, o esto da igual, puede ser cualquier fármaco del mundo con que de tu ruta te sirva? Pues yo de momento me estoy manejando con bases de datos o sea, mucha parte de mi tesis es bioinformática, entonces ahora mismo me manejo con bases de datos como con bancos de fármacos muy generales de lo que sea. Si yo detecto un gen, me lo invento, el gen A, cualquier fármaco de la enfermedad que sea que me valga a mí para bajar, por ejemplo, la actividad de ese gen. Me da igual que sea de hipertensión, que sea de un antitumoral o... Luego es verdad que muchos, o sea, tú puedes sacar por bioinformática una lista de 100 candidatos, pero que eso luego lo llevas lo llevas a la práctica al in vivo y a lo mejor te quedas con uno o con la mayoría de las veces con ninguno. Claro, porque Pero yo además... en principio me manejo con bases de datos generales. Fármacos, sea de lo que sea. Claro, porque tú al final lo que necesitas es que este fármaco pueda cruzar la barrera hematoencefálica también en algún momento, ¿no? Ahí ya te Sí, limitas con algunos fármacos, ¿no? sí. Y te limitas también para la síntesis de si no encuentras ningún fármaco, a lo mejor te valga a ti, porque sí, a lo mejor encuentras 100, pero que luego te pones a hacer análisis y realmente no te vale, porque luego no haya llegado a la fase que tú quieres, a lo mejor de la fase de, jolín, sí, fase clínica, ¿no? Ujú. Que tú quieres, pero luego si ya quieres hacer uno tú, o sea, ya sintetizar alguno que ya también pase la barrera hematoencefálica, eso ya es el trabajo que hace el grupo de químicos con el que colaboramos, pero por lo que me han dicho, no es fácil tampoco. O sea, como que tiene muchas especificaciones ya conseguir también que pase como un añadido más a la dificultad el conseguir que pase la barrera hematoencefálica. Claro. Es que eso es el problema añadido extra que tienen estas enfermedades que targetean eso, que el virus pasa, tiene sus mecanismos para pasar, pero luego meterle tú un tratamiento, ahí no mi ciela. Entonces, hoy en día, si a ti yo detecto, venga, voy con síntomas tipo de fiebre, de gripe, voy al médico y me dicen, mira, pues te has detectado, o sea, te detectamos que tienes West Nile, el virus del West Nile. ¿Qué opciones tengo yo a día de hoy? ¿Cuál sería a lo mejor un poco el protocolo que debería seguir? En plan, bebe agua, ya está, porque no hay tratamiento, no hay, o sea, quiero decir ¿qué hago yo si me contagio de esto? Pues afortunadamente, por probabilidad, seguramente no te pase nada. O sea, nada grave, afortunadamente. Pero yo creo, o sea, ahora mismo lo que hay es tratamiento de soporte. En los hospitales es eh, minimizar los síntomas que puedas tener, pues de daño neurológico, en el caso de que lo tengas, de daño renal, porque a lo mejor también hay, en la literatura también se ve que pueden tener daño renal o daño hepático, daño un poco a todo, yo creo, porque como también toca aquí. Pero yo muchas veces es tratamiento de soporte. Bien, O sea, intentar bajar la inflamación, porque la encefalitis no deja de ser una inflamación de todo el tema del cerebro y tal, intentar bajarla como puedan, ya. pero más allá de... Y luego has dicho también el tema de control de población de mosquitos, pero que luego te pones a mirar y al final es que se puede mantener en otros sitios. ¿Esto es un protocolo que sí que se deba de implementar o si es algo tan esporádico no tiene una implementación a gran escala en zonas en las que a lo mejor no es tan común?
Pues si no recuerdo mal, sobre todo en Andalucía tienen bastante establecidos colaboraciones entre la Junta y grupos de investigación que hay en la Estación Biológica de Doñana, y en colaboración con el Carlos III también tienen bastante establecidos sistemas de vigilancia y control de mosquitos, hacen muestreos pues, en distintas épocas, en distintas zonas en las que ya se ha visto, y esos muestreos testean los mosquitos a ver si están en ese momento llevando West Nile. Entonces eso está bastante... Y de hecho, cuando se detecta un caso de West Nile, es un caso de... Hay que declararlo a Sanidad, si no recuerdo mal. Mira, desde el propio hospital tienen que declarar el caso. Ha puesto por ahí un mensaje antes, Lau Monterito, hace un rato, que decía, datos del 2022 del West Nile en Andalucía. Hubo 2 casos en Andalucía en humanos y 4 en caballos. Esto en el 2022. O sea, que no... O sea, 2 casos en humanos. 2 casos en humanos, pero en 2020 tuvimos 77. O sea, ahí sí que hubo... claro, sí, es verdad que... O sea, sí es verdad que no es... Claro, lo comparas con el COVID, por ejemplo, y dices, pues vaya una mierdecilla de... Pero yo creo que es un virus al que no hay que perderle de vista. Ya, pero claro, o sea, es un virus en el que no hay que perder de vista, pero yo creo que una de las cosas comparadas con COVID que nos preocupaba era que nosotros éramos portadores y nosotros nos contagiábamos entre nosotros, ¿no? Entonces, ahí sí que como que nos daba un poquito de mal rollo porque no sabes cuándo estás contagiando, no sabes cuándo no sabes si te puedes quitar la mascarilla y tal. Y yo creo que con el tema de este virus es en plan de te ha picado un mosquito. Que sí, que muchas veces no te das cuenta cuando te picas un mosquito, pero creo que ahí un poco de manera activa puedes quizás sentirte un poco más seguro porque limitas activamente... Sí, porque no se transmite por el aire. Claro. No... O sea, sí es verdad que se le ve como con menos peligro. Pero vamos, yo creo que es un virus que no hay que perderle... No es porque trabaje yo con él, pero no hay que perderlo. O sea, no hay que perderlo de vista porque te puedes encontrar con un brote como el del 2020, que además, o sea, murieron 7 personas. Y dejó secuelas, secuelas graves a otros tantos. Ya. Bueno, gente, cuídense que viene el verano. Las actividades al aire libre, moverse en charcas, moverse en zonas de agua, así que vigilen los mosquitos y las picaduras, y si tienen síntomas o dudas, vayan al médico, que es lo que hay que hacer cuando hay dudas, ir al médico. Tema COVID. Yo no me tocó trabajar con COVID durante la pandemia, afortunadamente. Quería preguntarte un poco tu perspectiva, porque hace un par de semanas ya se ha declarado el fin de la pandemia, ya oficialmente ya no estamos en estado de pandemia, bueno, no sé si esto a nivel mundial en realidad es algo que se pueda declarar. O sea, declarar que hay pandemia, a eso sí que lo entiendo, pero declarar que ya no existe pandemia cuando hay en algunos países en los que todavía los casos son altos y luego hay muchos otros países que ya no testea, entonces tampoco sabes en realidad la cantidad de casos que hay. Entonces, bueno, teniendo todas esas cosas en cuenta, que creo que es importante de mencionar, ¿cómo viviste tú, sobre todo el inicio de la pandemia? Porque yo que no trabajo con virus, pero sí he estudiado inmunología, a mí me llegaban muchas preguntas de gente cercana, ¿no? De dudas básicas de cómo funcionan los virus, cómo funciona el sistema inmunitario, cómo funcionan los contagios. ¿Cómo fue tu experiencia como científica, que sí que tenías una trayectoria en virus, aunque no en COVID, pero sí tenías conocimiento sobre virus? Y bueno, y de murciélagos también. ¿Cómo fue mi visión? ¿En qué sentido? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo viste tu gente? ¿Te llegaba mucha gente a preguntarte cosas? ¿Lo viviste con calma? ¿Lo viste con preocupación porque sabías cómo se pueden descontrolar, ¿no? los brotes o esto? ¿Cómo lo viste? Pues, o sea, como estaba... Sí, es verdad, como me pilló trabajando en el Carlos III, lo viví con cierta tensión porque veías a los
las responsables, son los responsables del grupo de virus respiratorios, moviéndose hasta el infinito para conseguir controlar pues todo lo que les llegaba entonces sí que es verdad que se notaba cierta tensión, porque cada día veías y un poco más, y un poco más, y más casos, y más casos. Entonces sí es verdad que a los que nos molan los virus y somos así un poco frikis, ¿no? de las epidemias y tal, o sea, es imposible que no se te pase por la cabeza el decir, madre mía, como esto empiece a escalar la que se nos puede venir encima. Con el añadido de que es un virus respiratorio, que se puede transmitir por el aire, que son muy fáciles de contagiar, por el tema de los aerosoles y tal. Entonces sí es verdad que lo viví con cierta tensión y preocupación. Y bueno, yo creo que como nos pasó a todos por el tema de los familiares. De que te pilla pues con un familiar. Yo no vivía con mis padres, en ese momento vivía con mi pareja. Entonces, claro, pues mis padres por un lado, yo en casa con mi pareja y tal, los amigos por otro. Entonces es como, madre mía. Entonces yo creo que eso nos pilló un poco a todos de sorpresa, y sí es verdad que tensión, obviamente, y preocupación a mí me generó. Claro, porque además enseguida que salió se comunicó, ¿no? Los primeros reports era es un virus que está en murciélagos, que ya se había visto, además había reportes e incluso había algún artículo, algún paper o alguna review, algún escrito en plan de, oye, deberíamos echar un ojo porque el cambio climático, la ecología, los ecosistemas de los murciélagos están cambiando, están teniendo un contacto muy estrecho en ciertas partes con humanos. No es el primer virus zoonótico, no es el primer virus que salta o sea, ni siquiera es el primer coronavirus. Ni será el último tampoco. Ni será el último. Entonces, había muchos indicadores de que algo así podía pasar. Fue coronavirus a finales del 2019, como podía haber sido cualquier otro virus en cualquier otro año, ¿no? Yo creo que esto era algo que iba a ocurrir sí o sí. ¿Cuál es, dentro de no entrar en el alarmismo, pero cuál es tu predicción, sabiendo lo que sabes de transmisión y de cambios de animales vectores? ¿Cuál es tu previsión de hacia dónde va la tendencia de virus zoonóticos en general? A ver, si seguimos, o sea, el cambio climático no deja de favorecer la aparición o el que estemos cada vez de que tomemos cada vez más contacto con virus con los que antes no teníamos, a los que no estábamos expuestos. Entonces, si pero es que predecir No, claro, o sea, es complicado. entendiendo que ninguna de las dos Pero en somos general, responsables de ninguna legislación ni ninguna regulación, pero un poco, ¿cómo ves tú? pero en general, yo creo que nos tendríamos que parar y prestar cada vez, prestar bastante atención a los virus zoonóticos y a los virus emergentes, porque pueden en un futuro causarnos jaleos. Pero es que ya nos han causado, o sea, quiero decir. No. Que dentro de unos años nos puede aparecer un virus o otro virus nuevo, o aparecer en una zona un virus que antes no teníamos. O sea, mi predicción es que cada vez podemos tener, ¿cómo te digo yo? No una pandemia, obviamente, pero cada vez tener más problemas con virus emergentes que antes no teníamos, o porque no los detectábamos, que también es verdad, porque las técnicas que tenemos ahora no son las que teníamos antes, pero porque cada vez, el cambio climático está afectando, quieras que no, a los animales, a los vectores y a nosotros mismos, estar en contacto con virus con los que antes no lo teníamos. Tema de deforestación, de meternos en zonas en las que antes no estábamos. Yeah. Y has dicho, obviamente una pandemia no, pero yo digo sí a la pandemia. Sí, pero que no te predigo de... Ya. Seguro que viene una pandemia, seguro que dentro de 2 años otra pandemia. O sea, no es por ser alarmista, pero que brotes de virus nuevos, seguro. Y de brotes en zonas nuevas de virus que antes no había, seguro. Se vienen cositas. Está bien. Sí, porque de un tiempo a esta parte, o sea, si echas la vista para atrás, en los últimos años, si más o menos estudias la tendencia, ha ido a más. Ya. Entonces yo no veo ningún dato que diga, pues con este dato va a ir a menos.
Claro, porque no es simplemente ver una tendencia como a pura economía, ¿no? Como hacen los economistas, de si esto está a la alza, va a seguir a la alza. No, porque no, puede haber otros factores, pero el caso es que cada vez está habiendo más brotes o cada vez están viendo más de estos casos que además tiene un componente muy ligado que es el cambio climático, cambios de temperaturas, cambios de ecosistemas que hacen que cambie el comportamiento de los vectores. Quiero decir que no es simplemente una observación de una tendencia a la alza a saber por qué, ¿no? No es que sabemos cuál es el mecanismo por el que esto está ocurriendo en muchos de los casos. Y el cambio climático no se está yendo para atrás. No. Entonces, pues claro, pues... Bien. Pero sin ser alarmista. Sí, claro, sí, que no paniquemos gente, pero bueno, quiero decir, ahora a lo mejor hay gente en el chat diciendo, ¿y qué hago yo ahora? No, o sea, no es que ahora entremos todos en pánico, pero sí que es verdad que es importante investigarlo, ¿no? Es importante que haya gente como tú que está intentando descubrir nuevos tratamientos para virus que ya se conocen, pero que no tienen tratamiento, porque quién sabe si a lo mejor aparece una diferente cepa, aparece una diferente variante o lo que sea, un tipo de virus que se parece mucho a este, pero que es súper agresivo, que es muy viral, es muy tal. Imagínate, ¿no? Que tu investigación sí que puede ayudar a targetear un virus en concreto o incluso que a lo mejor la ruta metabólica que tú estás analizando sirva para cualquier otro virus que nada tenga que ver, pero que targetea la misma ruta, ¿no? Para otro virus o para otra enfermedad. Hay un caso muy curioso pero me parece que es con VIH, de una transportina, como de un no sé qué, es una proteína como que afecta a otra enfermedad, una deficiencia me parece de esa proteína afecta a otra enfermedad y que gracias a esa investigación se ha conseguido derivar varios avances o varias técnicas o estudios a intentar combatir al SIDA. O sea, no solo para combatir otros virus, sino que a lo mejor tu investigación pues vale para otra enfermedad. Imagínate, yo que sé, para el Alzheimer o para cualquier déficit metabólico o no sé. Claro, porque tu investigación es targetear la propia célula, ¿no? O los cambios, los fallos que le ocurren a nuestras células con esta infección, pero que puede que en una enfermedad metabólica incluso ya tengas estos fallos ¿Quién sabe? Sí, a lo mejor sirve. Claro. Oye, pues mira, no solo la cura para el West Nile, sino para quizás O para otro virus. O para otro virus, sí. Oye, muy interesante. Quiero decirte que ya llevamos un poco más de una hora, o sea, aquí charlando. No sé si voy a comprobar a ver qué preguntas tenemos en el Discord. Vale, hay varias preguntas en el Discord. Y de todas maneras el chat está todavía abierto para que vayan preguntando. ¿Te parece si cojo alguna del Discord y te la voy lanzando? Sí. Claro. En cualquier caso, en cualquier momento dices pasa palabra y se pasa palabra. No te sientas en la obligación para nada. A ver. Venga, una pregunta de educador inquieto. Dice, ¿tenemos que temer el viroma permafrost? Temer. A ver, temer. Yo no trabajo, parte de la base que no trabajo con viroma de permafrost ni nada de nada. Hay un grupo muy guay, no sé si es en el CBM, que sí que trabajan con el viroma. Pero a ver, si se te puede descongelar un virus con el que no has tenido contacto y da la casualidad que ese virus resulta ser patógeno para los humanos, por ejemplo, o se puede llegar a transmitir por un vector que nos afecta a nosotros, pues sí, se puede dar el caso de una infección, pero de ahí a temer. Claro, no sé. O sea, yo entiendo un poco la pregunta también, que no hay que temer, ¿no? O sea, no hay que tener miedo, entre comillas, no hay que ir por la calle pensando le tengo miedo al permafrost, un concepto un poco extraño, pero sobre todo porque yo creo a lo mejor es que en los últimos años sí que estamos viendo un montón de noticias de se está descongelando el permafrost por el cambio climático y hay gente reviviendo cosas del permafrost.
pero por una buena causa. Sí, pero quiero decir, o sea, estas dos noticias combinadas, ¿no? Es como, vale, quizás sale algo, no porque vaya a ser potencialmente peligroso, sino porque no hemos entrado en contacto quizás con ese virus o con ese patógeno en muchísimos miles de años. Entonces, claro, los patógenos con los que hemos estado en coevolución, los patógenos con los que hemos ido evolucionando de manera conjunta, sí que es verdad que nosotros tenemos unos sistemas de defensa innatos de, pues todo lo que se parezca a un virus más o menos con estas características, tengo una primera línea de defensa. Si te llega un virus que se El que no has alejó, tenido... claro, que se alejó hace muchos años, quizás esta primera respuesta innata no la tienes. Y dentro de la Tierra, uno de los lugares donde potencialmente se pueden acumular estos bichos es el permafrost. Entonces... O sea, el principal problema es este, que se descongele algo nuevo con el que no has tenido contacto, pero que vamos, o sea, hay muchos estudios de viroma, por ejemplo, del mar que son súper chulos, igual que del microbioma y tal, que realmente son inocuos, o a lo mejor afectan a... Cuidado, que luego a lo mejor te paras a pensar, ya no solo en los humanos, es que a lo mejor se descongela si te pones a ser catastrofistas, que a lo mejor descongelas una cosa, descongelas un virus de ese viroma que afecta a un insecto, que luego te afecta a una cadena o afecta a una planta. Hay virus de plantas, o te afecta a otro animal que te afecta a ti a nivel económico, en temas de producción, o sea, si te pones a pensar. Claro, o sea, Sí, es que ya no solo imagínate que es peor, un virus tipo coronavirus que nos mata a nosotros o un virus que acabe con la planta del café. Yo tengo dudas. Yo sin café soy... Claro, o sea, yo ahí me pones entre la espada y la pared, también te lo digo. Entonces, sí que es verdad que con el tema de pestes, que no tienen por qué ser virus, pero bueno, hay virus que infectan plantas, pero también hay otros patógenos. El tema de pestes, hay un interés económico brutal con tabacaleras o con plantaciones de café, plantaciones de cacao, todas estas cosas que obviamente no te interesa descongelar un virus que se cargue tu plantación. Por eso que a lo mejor ya no solo a nivel humano, sino, jolín, que sí, que a lo mejor genial, para nosotros es inocuo, pero realmente no saber lo que estás descongelando, que sí, que seguramente un porcentaje muy, muy, muy grande de ese viroma sea inocuo, pero estás a pensar. Nueva pesadilla desbloqueada. Cuando pensabas que del permafrost iba a salir el nuevo coronavirus, no. Lo peor es el virus de la planta que te guste. Vale, o sea, claro. Hablamos del permafrost como esta zona inexplorada o en la que no hemos tenido contacto durante muchos años, que se sabe que contiene bacterias, virus y bichos también grandes. Pero yo ahora me gustaría preguntarte desde el lado del positivismo, desde el punto de vista positivo de los virus, que no todos los virus son malos, ¿no? No. Esto, claro, nos estamos centrando en los malos, pero no todos son malos. Y bajo tu punto de vista, sé que no hemos hablado de bacteriófagos y no sé hasta qué punto controlas el tema. Pero, ¿qué opinas? Porque parece ser una alternativa bastante prometedora contra la próxima pandemia que se nos viene, que no sé si habrá algún brote antes de las superbacterias, pero las superbacterias es esa pandemia que se viene, venir y que va a venir y que ya está casi aquí. ¿Qué opinas de esto? Controlar, controlo cero, porque lo único que sé de bacteriófagos, o sea, es lo que me han dado lo que he estudiado en la carrera. Pero sí es verdad que igual que decías, lo que me preguntabas, ¿no? De cómo la predicción de los virus emergentes y tal, predicción de un problemón serio por bacterias resistentes o bacterias multiresistentes, yo creo que sí que se puede predecir que de aquí a poco va a haber un problemón serio. Lo típico a lo mejor yo que sé, que estás por Twitter, por el timeline bajando cosas y te encuentras con la típica foto de tu compi microbiólogo con la placa que le han puesto un montón de discos alrededor y que se come todo. Sí. O el típico report de resistente, o sea, resistente a toda la lista de los antibióticos de tu hospital. Es un problema súper serio. O no sé si fue hace poco la noticia de una bacteria que había crecido en un jabón.
O sea, Pero yo estoy... necesito contexto, o sea, pero ¿dónde fue esto? ¿Qué bacteria era? ¿Super bacteria? No ¿Cómo? sé si es real, no sé si es real o no, pero a mí me pareció por Twitter de una bacteria que había aparecido creciendo, no sé si era de Pseudomonas, que había aparecido creciendo en un jabón. Ah, muy bien. O sea, es que es que esto es como tener COVID, o sea, es como tener coronavirus en el bote del el gel hidroalcohólico. El O gel sea, hidroalcohólico. ¿qué pesadilla mayor puede haber esto? No se me ocurre. No sé, pero vamos, es un problemón, o sea, es un problemón serio. De hecho, yo creo, o sea, creo que no sé hasta qué punto es factible la estrategia de bacteriófagos, ni si valen para todas las. No sé si valen para. Ya te digo, desde el desconocimiento total, no he trabajado jamás con bacteriófagos y lo único que más o menos sé, pues es la idea general que te dan un poco en la carrera. Pero que seguramente se puede empezar a. O que habrá mucha gente trabajando en eso para intentar solventar el problema que podemos tener, seguro. Seguro, y con todo el tema que hay ahora de la ingeniería genética, a lo mejor diseñar incluso tu propio bacteriófago con todas las maquinarias que hay para atacar bacterias concretas, seguro que se puede hacer. Pues confiemos en la investigación de virus y de bacteriófagos. Por cierto, permíteme que haga un inciso para darle muchas gracias, para darle las gracias a Mr. Agustico, que ha renovado la suscripción. Un besazo. Muchas gracias. Y con esta voy a coger otra pregunta, a ver si subimos el nivel de pesadillas que tenemos aquí en el canal. Mira, había una pregunta del tema del virus de la rabia, de Moncortizas, que preguntaba si la rabia podía contagiarse o podía entrar a través de la comida. Pues es una pregunta muy curiosa. Porque claro, la rabia, por ejemplo, se transmite, o sea, por ejemplo, se transmite por saliva, una mordedura de un perro. Entonces, hay casos. Lo que pasa es que yo creo que se inactivaría por el tema de todo el tema pues de la digestión, de los jugos gástricos y tal. O sea, es una pregunta curiosa. No recuerdo haber leído nada, pero por ejemplo, cuando ha habido casos de otros virus transmitidos por murciélagos, por ejemplo, en Australia me parece que está el virus Nipah o el virus Hendra, no sé si. Bueno, el Hendra me parece que es de otro animal, pero el virus Nipah, que creo que sí que es que es de murciélagos, ha habido casos de gente que me parece que se han infectado por comer fruta que ya ha sido mordisqueada por murciélagos que lo tenían en la saliva. Entonces, por saliva seguro que se transmite la rabia. Entonces, por tema de alimentos contaminados, no lo sé, la verdad. Pero es una pregunta interesante. Claro, porque el point es que si tú tienes ese virus en la saliva y te muerde y entra en tu torrente sanguíneo. Por saliva seguro que se transmite Claro. por mordedura, eso segurísimo. Claro, entonces ahí está claro. Ahora bien, si la saliva está cubriendo los alimentos, tú al final del todo sí que entra al torrente sanguíneo, pero después de una digestión más Claro. o menos prolongada. Entonces a lo mejor ahí sí que no. O a lo mejor es la tasa de contagio de infecciones más baja que directamente de mordida, ¿no? Yo no recuerdo, o sea, no recuerdo haber leído nada de vía de transmisión. Pero vamos, es una pregunta muy interesante. Bien, así me gusta, preguntas interesantes. Mira, una pregunta de Dar Wallace, o Dor Wallace, o Dr. Wallace, dice, para estudiar los virus y bacterias debes ser biólogo, voy a estudiar química y este tema me gusta mucho. Oye, mira, pues muy buena pregunta también. Pues no hace falta ser, o sea, yo soy bióloga, pero no hace falta ser, puedes estudiar bioquímica, una compi de mi laboratorio es farmacéutica, hay biotecnólogos, hay químicos incluso también. De hecho, en nuestro departamento hay varias personas que han estudiado química. O sea, veterinario también, hay muchos veterinarios que trabajan con todo el tema de enfermedades infecciosas, de virus, bacterias y parásitos también. O sea, no está restringido solo a biología. Claro. Muchísimo menos. Mira, y pregunta Meikus, médicos, es que Meikus está estudiando la carrera de medicina. Entonces, yo creo que también ha dicho en plan de, oye, y los médicos, mira, y a Rucios lo de farmacéuticos le sirve. Claro, al fin y al cabo, quiero decir, sí que a lo mejor hace tiempo
había menos conocimiento cuando tú empezabas una carrera sobre las salidas, porque yo, no sé tú, pero yo cuando yo quería hacer biología, porque quería hacer biología, pero a mí nadie me dijo verdaderamente la amplitud o el abanico de salidas que tenía biología. O sea, yo porque No, no, a quería... nosotros tampoco. Claro, o sea, yo quería hacer laboratorio y dije, pues esto es biología, pero no... quiero decir, es un abanico muy, muy, muy amplio y creo que no siempre tienes todo este contexto. Pero yo creo que ahora, como también hay una predisposición por tener grupos multidisciplinares, ¿no? Que en tu mismo laboratorio tengas gente de diferentes backgrounds, no solo porque aportan diferentes puntos de vista. Enriquece muchísimo. Claro, porque no es, la formación que tiene un químico no es lo mismo que tiene un biólogo. No, no. Entonces, y un veterinario y un médico. Entonces, poner todo ese conocimiento en una misma habitación, ¿no? Y que todo el mundo esté pensando en cómo encontrar un tratamiento para el virus del Nilo, hostia, el que tiene una formación médica, pues a lo mejor va a tener un foco más de prevenir síntomas o controlar los síntomas, y a lo mejor el que tiene un background en biología, pues eso puede ir al nivel molecular. Tú has hablado que colaboráis con químicos también. ¿Cómo es tu perspectiva desde la biología, ¿no? ¿Qué tipo de información o qué tipo de background crees que aportas tú comparado con, por ejemplo, un químico? Pues yo creo que aportas, o que se puede aportar más a nivel... Es que claro, si te digo que a nivel biológico es muy redundante, Ya. muy obvio, es muy obvio. Pues a todo el tema de la... ¿Cómo te digo yo? Del puzzle que crea un poco el virus a nivel interno, que eso a lo mejor un químico no tiene, por su background, no tiene no tan claro, porque sí lo puede tener claro, pero no tiene tan trillado, por así decirlo, pues a lo mejor el tema de rutas metabólicas, de biología molecular, de cómo puede actuar, por ejemplo, tema de vectores y transmisión, pues a lo mejor un biólogo y un veterinario, pues sí que están, tienen un poco más, como más trillado el tema del hábitat, de cómo se puede modificar el hábitat de un vector, de El comportamiento del vector. Y el químico, por ejemplo, te puede aportar muchísimo a nosotros, por ejemplo, en cuanto a síntesis de nosotros no sabemos sintetizar un compuesto. Yo sé a lo mejor lo que necesito modificar, pues necesito que este gen baje la actividad, pero de ahí... Ya. Yo no sé ni qué compuesto hacer, ni qué compuesto va mejor, ni síntesis, obviamente, nada. Entonces yo creo que nos complementamos muy bien. Por ejemplo, un químico, pues a lo mejor todo el tema de hacerte una transcriptómica, o de analizarte, o de incluso hacer el experimento in vivo con animales, pues a lo mejor le pilla un poco más lejos, o le pilla peor. Pero claro, en cuanto ya te metes en tema de fármacos, un biólogo ahí, pues yo creo que o sea, estás en desventaja totalmente con un químico. Claro, claro. Y además es que, porque había una pregunta de José Ortiz que decía, físicos, matemáticos. Bueno, o sea, depende del proyecto, depende de... Claro. Matemáticos, físicos no lo sé, pero matemáticos e informáticos, para todo lo que se está empezando, bueno, ya lleva años, ¿no? Pero para todo lo que está empezando a crecer el tema de la bioinformática, o sea, son súper necesarios. De que a lo mejor, sí es verdad que es muy complementario, ¿no? A lo mejor hay muchos másteres ahora de bioinformática que admiten tanto informáticos puros y duros como a biólogos puros y duros. Y está súper guay porque al biólogo puro y duro tienes como unos cursos cero, informática básica, que tú llegas ahí y no tienes ni idea de cómo programar. Y en cambio al informático puro y duro le dan cursos de biología porque a lo mejor no ha visto un gen durante la carrera ni ha visto nada de biología molecular. Entonces, como que se complementa muy bien, ¿no? Todo el tener ese grupo multidisciplinar. Es que es eso precisamente, por eso me ha parecido una muy buena pregunta. Y mira, hay ambientólogos en el chat, hay matemáticos, hay físicos, tenemos el chat muy variado, pero precisamente yo creo que el crear estos grupos multidisciplinares, el crear este grupo donde cada uno viene de su casa y de su padre y de su madre, eso también permite que incluso tú, teniendo una formación de base de lo que sea, puedas dedicarte a la investigación de virus. O sea, no tienes que estudiar biología hoy en día para acabar en investigación, ni incluso, como digo, ni química ni medicina, con una bioinformática, o sea, con una carrera de informática y luego ya más especializada en bioinformática, 100%. Nosotros también tenemos bioinformáticos y estadísticos en
en nuestro grupo. Y recuerdo que también había otro grupo de investigación que estaba relacionado con un labo de físicos, porque necesitaban... Simplemente porque en uno de los proyectos trabajaban con lípidos, con separaciones de fases de lípidos y movidas extrañas, y las técnicas estaban muy ligadas con otros proyectos de física. Entonces, claro, ahí sí que necesitas a lo mejor un físico o un químico de lípidos concreto que digas, hostia, no tengo ni idea de biología, pero sé hacerte un compuesto de estos 3 lípidos en 2 fases. Y dices, ¡fua! O que lo sepa, o simplemente que sepa analizar, porque a lo mejor si tú, o sea, tienes tu muestra, más o menos sabes cómo cargarla o cómo procesarla, pero luego te devuelven los datos y es como, madre mía, ¿yo con esto qué hago ahora? Ya. Gente, nunca es imposible estudiar investigación, pero bueno, me parece interesante, ¿no? Abordar este tipo de preguntas, porque a lo mejor alguien sí que tiene esa inquietud de estoy en la carrera equivocada, voy a poder dedicarme a esto, o incluso muchas veces a lo mejor también es un miedo que no se sabe muy bien por dónde viene, de no, yo es que no puedo sacarme biología, voy a hacer cualquier otra cosa. A lo mejor no es el caso de biología, pero medicina, ¿no? Hay mucha gente que quizás dice, no, es que medicina es muy complicada, ya nunca voy a poder investigar pacientes, y es como, no, puedes acceder desde muchas otras carreras. Cambiarte de... jolín, no es un error, no sé, no considero que sea un error cambiarse de carrera. Pues esto no me gusta y me gusta... Yo hice primero de veterinaria y vi que no me molaba mucho y dije, bueno, pues hago biología y me metí a biología y me encantó. Sí. Y el primer año de veterinaria fue como, Dios mío. No sé, o sea, yo creo que nunca es tarde para reconducirse o para... Uh-huh. Sí, no hay ningún problema. O hacer un grado de lo que sea y luego cambiarte en un máster, especializarte en cualquier otra cosa, porque sí que es verdad que a lo mejor si ya llevas año y medio de grado o casi 2 años, dices, hostia, es que a lo mejor ahora no quiero empezar de cero con otro grado, pero luego siempre te puedes reconducir con un máster, porque verdaderamente no sé cómo es con el sistema de grados, porque yo hice licenciatura, pero los primeros años de una carrera son conocimientos muy básicos, que algunas cosas sí que puedes llevarte luego a tu trabajo o a tu proyecto de aplicado, pero lo que verdaderamente necesites, si no lo has tenido en la carrera, lo vas a coger cuando lo estés haciendo. O sea que no, creo que... Con el máster sobre todo, yo creo que el máster si lo coges de lo que más o menos luego te quieres un poquito dedicar, yo creo que el máster ayuda mucho. O por lo menos el que yo hice a mí me ayudó un montón, porque sí es verdad que vi cosas que en la carrera no había, muchas cosas que en la carrera no había visto. Claro, bueno, y además que te da la oportunidad de dedicarle muchísimo más tiempo a un material lectivo, ¿no? A un contenido más pequeño. Entonces profundizas muchísimo más, desarrollas otras habilidades. Yo tampoco sé cómo está ahora el grado en biología, pero yo cuando hice licenciatura, yo de cada asignatura tenía prácticas. Entonces sí que es verdad que eran unas prácticas muy básicas, o sea, eran pocas horas, pero ya te daba como una pequeña intro de... Si luego acabas haciendo este tipo de carrera, ¿no? Profesional, esto es a lo que te vas a enfrentar, y te da como una pistilla de si te gusta o no, y luego ya en el máster o en el proyecto de fin de carrera, ahí ya profundizas y te metes a hacer Western Blots como si no hubiera un mañana, por ejemplo, que fue mi caso. ¡Qué horror, por favor! Sí. Y además, ya lo he contado muchas veces, pero yo además me metí sin saberlo en un proyecto de proteínas de pulso metabólico con proteínas marcadas con radiactividad, que no se lo recomiendo a nadie, porque es un coñazo hacer Western blots radiactivos, pero aprendí muchísimo, entonces bueno. Yo cada vez que en mi laboratorio sale la palabra Western blot, es como yo huyo, no sé qué me... No sé qué te piden, ¿no? No sé qué te lo pidan hacer. Pero huyo. Oye, pues yo hace mucho que no hago un Western blot, y el otro día estuvimos en un Just Sciencing, estuvimos en el laboratorio de una investigadora aquí en Berlín, y nos tenía un Western blot para hacer la transfer, y me lo pasé muy bien. Dije, anda, mira el Western blot, anda, mira. Tenía como... Lo hiciste bien, pero te lo pasarías bien porque no era tú Western blot. Sí.
Y porque era una semi-wet transfer de estas que duran 3 minutos, que lo pones Con, así. con la cajita de... Eso es, la pones en la cajita y en 3 minutos tienes la transfer. Mamma mía, yo tardaba hora y media. Yo la hacía la wet, yo hacía la húmeda, la de las Endy. cubetitas. Sí, yo lo hacía todo en húmedo. Y era correr el gel, pues depende de lo que tuvieras que correrlo, 1 hora, depende. Y la transfer, 90 minutos. Eran. Era así. Luego revelarlo. ¿Y esta banda qué es? Y esta banda, pues esta banda, digo, es horroroso. O sea, yo creo que es de las peores cosas que te puede tocar hacer en un laboratorio. Es muy duro porque además el que yo tenía que hacer, como era radiactivo, o sea, yo lo revelaba con radiactividad al final. O sea, yo no marcaba con anticuerpos. Podía marcar con anticuerpos, o sea, sí que teníamos también para anticuerpos, pero como que yo el primer readout que tenía, ¿no? La primera visualización era con radiactividad. Y era un experimento de 1 semana de largo. Y hasta que no sacaba esa banda de radiactividad no sabía si había funcionado algo de todo lo que había hecho en esa puta semana. Madre mía. Yo se lo iba con el Geiger, el aparatito este que va contando si hay radiactividad, para ver si había perdido mi proteína en el proceso o estaba ahí todavía pitando algo, pero vamos, de ahí a saber si había funcionado o no. Y revelabas los viernes para irte con sí. Todo el bajón o todo el subidón, pues lo peor. Lo peor. Literal, revelaba los viernes porque ya el viernes ya veía si ponía el anticuerpo primario y lo revelaba el sábado, o sea, si ya obviamente volvía el sábado, y entonces planeaba, y si no, planeaba el experimento del lunes. Porque claro, no podía dejar el fin de semana entre medias. O sea, si lo hacía en fin de semana, tenía que trabajar el fin de semana. Porque eran 24, o sea, overnight, o sea, las placas las cultivaba el lunes, el martes le ponía el medio de starving, que no sé cómo se dice en castellano. Bueno, quiero decir que era lo que había. Bueno. Qué duro. Proyecto de fin de carrera, era parte del aprendizaje. Voy a ver si... perdona que nos estamos yendo, pero voy a ver si hay alguna otra preguntilla así interesante. Si no, mientras, gente del chat, podéis ir dejando preguntas por el chat. A ver... Ah, mira, hay una pregunta de Pedrosa, porque esto lo hace ella. Ella es física, está haciendo el PhD. Y pregunta si hacéis simulaciones a ordenador. No sé. ¿Simulaciones? Claro, es que. ¿Modelos? Sí, modelo, correcto. Es que yo a lo mejor necesitamos un poco más de contexto, Pedrosa, porque yo sé que ella sí hace, pero es un contexto muy concreto y no sé hasta qué punto en tu proyecto se puede aplicar, porque tú tienes las células y el virus y lo analizas, ¿no? Sacas los datos genéticos, o sea, el metabolismo, la información del metaboloma. Y tú de ahí sacas la información genética, pero no sé si a lo mejor según los fármacos, si puedes hacer alguna simulación de los fármacos. Simulaciones, o sea, se pueden, en nuestro proyecto lo tenemos incluido simulaciones, pero lo hacen más los químicos. Es todo el tema que se lleva ahora tanto del docking, que lo hacen, o sea, hacen simulaciones de compatibilidad, por así decirlo, del fármaco con tu target. En plan, si yo, por ejemplo, tengo el fármaco que han desarrollado los químicos y tengo mi gen, por ejemplo, la unión o una enzima, con una enzima queda mejor el ejemplo. Si tengo mi fármaco y una enzima, sí se pueden hacer simulaciones por ordenador de si ese fármaco se une bien a la enzima, si se ajusta bien al sitio activo. Entonces, lo único que requiere una capacidad de computación muy, muy bestia, pero sí se pueden hacer simulaciones con fármacos, o sea, con fármacos seguro. Y con el tema de virus, lo más parecido que podemos hacer de simulación o de modelos es con el tema de las rutas metabólicas. Pues a lo mejor cambiar pues has detectado un gen de interés en tu ruta metabólica, pues a lo mejor con todas las bases de datos que hay, cambiar la expresión del gen. Bueno, pues yo tengo mi gen muy expresado, pues en este modelo le cambio la expresión, bajo mucho la expresión y veo en general en esa ruta metabólica qué pasa, pues si me sube, si tengo más concentración de un lípido, más concentración de otro metabolito. Y luego sí es verdad que se lleva mucho ahora, que yo he pedido una beca
para este verano, para un curso, que no sé si me lo van a dar, que es lo que llaman la biología sintética me parece que es, biología sintética integrativa, que busca crear modelos in sílico, pero que reproduzcan el modelo, o sea, como crear una celulita, pero in sílico. Y que con eso reproducir un poco parecido a los organoides, pero reproducir un poco también lo que pueda pasar con tu infección, que también está guay. Ujú, ujú. Oye, muy interesante. Pedrosa nos ha añadido un poquito de info, dice, de dinámica molecular. Se pueden componer, o sea, se puede componer el virus de forma computacional y ver cómo interactúa o con los fármacos, un poco más o menos por la línea en la que tú también has ido. Claro, en tu caso, como no estás targeteando el mecanismo de infección, lo que targeteas es la ruta metabólica de la célula. O sea, quiero decir, te da igual la proteína S, la equivalente a la spike, te da igual, porque ya está ahí dentro, ha infectado, sea como sea, y ahora vamos a evitar que la célula las pachurre, o sea, se le aspicie, ¿no? Ujú. Claro, claro, claro. Otros grupos sí que se centran más en, pues a lo mejor en impedir la entrada a la célula, o en impedir la replicación, en impedir la encapsidación, pero nosotros, o sea, en mi caso, en mi tema de tesis me centro más en el metabolismo. Entonces, sí es verdad que te da un poco más de pie, como hay tantas bases de datos de rutas metabólicas, te da un poco más de pie a simular. O están muy establecidas las rutas metabólicas, entonces, bueno, pues cambio aquí y esto sube, o cambio aquí y esto baja. Claro, claro, claro. Por cierto, Patri, te digo, ha canjeado mi padre estirar e hidratación. Te lo digo porque no te he visto beber agüita. Si quieres, beber agüita o recolocarte, llevamos ya 2 horas aquí, o sea... Bueno, tengo un café. Ah, bueno, pues dale el café. ¿Veis? Hay que proteger las plantas de café de los virus del permafrost, gente. Importante. Los investigadores sin café no. Que no hay dinero para cáncer. No pasa nada. Mientras estén los investigadores del café contentos, estamos todos contentos. Hay que hidratarse. Claro, es que justamente hoy he compartido un meme del café. Perdón, es que se me ha venido. He compartido un meme en el Discord del café. ¿Tú sabes los de las casas de apuestas? El meme de Los los... memes de. Sí, que dice, pido no sé qué y dice, te ofrezco no sé cuánto, ¿no? O lo de no sé Rick parece falso, ¿no? Hay un meme que dice, o sea, que son estos dos, ¿no? Y le dice, espera, quiero leerlo bien. Es que gente, está en el Discord, ¿eh? Si tienen curiosidad, pasen al Discord. Dice, yo, en plan, lo que yo pienso, ¿no? Me beberé este café que me mantendrá energético para el resto del día. Y el café lo que te dice, lo mejor que te ofrezco es ansiedad. Perdón, tenéis que... En plan de, ¿qué quieres? ¿Energía para el resto del día? Te ofrezco No. ansiedad y taquicardia. No puedo ofrecerte más por Pero este un café solo taquicardia me parece un poco too much, ¿no? No. Gente, tranquilos, pueden beber café, a no ser que tengan patologías cardiovasculares que aumenten el riesgo de sufrir taquicardias si se abusa del café, que también puede ser. Pero bueno, disclaimer hecho. Oye, pues queda alguna preguntilla, pero yo creo que la mayoría las hemos contestado, porque hay algunas preguntas que todavía quedan que ya las hemos ido contestando durante la marcha. Entonces, primero te voy a preguntar si hay algo que quieras contarnos que se nos haya quedado en el tintero, algún mensaje así de los virus son amigos, yo qué sé, ¿hay algún mensaje que quieras lanzar de tu investigación o de tu trayectoria con virus? Hombre, de mi trayectoria, o sea, a ver, trayectoria, la poca que tengo, que soy predoc todavía, que no soy... No, todo cuenta, o sea, todos los pasos por todos los sitios cuentan como trayectoria, aunque no compute para profesor asociado, cuenta. No, o sea, de la trayectoria, como tú dices, no sé, simple, pues, yo qué sé, o sea, el recuerdo de la gente que me ha formado, ¿no? Que me ha ayudado pues eso, a formarme y que me ha aguantado los años de no sé coger una pipeta. O no sé cómo, no sé, yo qué sé. No, sí, sobre todo, o sea, agradecer a la gente que me ha ayudado a formarme.
Y luego ya la cuñita ya profesional de prestar atención a los virus emergentes y darnos dinero a los que investigamos con virus emergentes, yo qué sé. No sé qué, es verdad que yo con el COVID se ha visibilizado mucho lo del tema de los virus emergentes, de las enfermedades zoonóticas y tal, que es verdad que había muchos grupos potentes que antes que hacían investigación, ¿no? Pero que hemos tomado, yo creo, más conciencia de, de lo que supone el cambio climático, de lo que supone el medio ambiente, modificar el medio ambiente, meternos donde no nos llaman para muchas cosas. Entonces, no sé, hacer ahí la cuñita de la importancia que tienen este tipo de virus y que nos pueden suponer un problema de salud a la larga, por lo mínimo, o sea, como mínimo, serio. Se vienen cositas de virus emergentes. Virus emergentes por tu zona. Como anuncio del periódico, me parece la mejor. Como el Pokémon, o sea, como el Pokémon Go, pero vas buscando virus con él. Detectado un virus emergente. Zona de virus emergente. Sí, no, me parece totalmente correcto, totalmente válido y legítimo hacer este tipo de reclamación y meter esta coñita porque efectivamente parecía que hacía falta, ¿no? Una pandemia de virus zoonótico. Sí, para llamarnos la atención y ver que lo del cambio climático no es simplemente que se esté descongelando un glaciar de un sitio que no he ido nunca ni voy a ir. Los efectos los tenemos mucho más cerca de lo que nos damos cuenta. Y el hecho de que haya brotes de virus que ya se conocen, pero en zonas donde antes no estaban, es un problema. Y la aparición de virus nuevos, entre comillas, es otro gran problema. Y ambas cosas tienen papeletas para que ocurran. Sí. Entonces, bueno, gente, tengan cuidado y den dinero a los investigadores como Patrick que nos van a hacer un mundo mejor, o al menos van a intentarlo. Así que, oye, pues muchísimas gracias, Patrick, por haber echado este rato con nosotros. A vosotros por estar aquí. Menos pesadillas de las que yo pensaba. O sea, nosotros tenemos la coña en el canal de que siempre hablamos de cosas traumáticas que generan pesadillas, pero menos de lo que yo me pensaba. Yo pesadilla con el permafrost, a lo mejor yo me llevo alguna, ¿eh? No sé. Sí, y además inesperada. La del permafrost ha sido inesperada. Pero me ha gustado mucho, he aprendido un montón, te lo agradezco un montón que hayas echado aquí el rato, muchas gracias. Y pues nada, voy a hacerte la última pregunta que le hago a todos los que pasan por aquí, bueno, y te dicen mucho ánimo con el PhD, obvio, y muchísimo ánimo que cada día es un día menos, míralo así, cada día que pasa es un día menos de PhD. Todo cuenta. Todo cuenta. Todo cuenta en la misma dirección al final. No, fuera coña, mucho ánimo que es una época complicada. Así que te deseamos lo mejor. Y la pregunta que te quiero hacer para terminar es si nos podrías dejar de buena voluntad una recomendación para el chat y para mí. De, yo qué sé, tu libro favorito, la serie que estás ahora enganchada o la última película que te dejó ahí sí un poco catacroker. No tiene que ser de virus, no hace falta que nos recomiendes nada de virus. Me gusta desconectar también. Claro, no tiene que ser de virus. Ojo, si lo es también, no pasa nada, pero déjanos una recomendación artística, literaria, de lo que sea. Puedo dejar una lista, pero... Sí, o bueno, te he dicho una por no ponerte tampoco así en un aprieto, pero lo que tú quieras. Pero de libro, de serie, de peli, lo que sea. Todas, pues mira, todas está bien. Serie, o sea, dejo un libro y una serie. Venga. Serie, ahora que nos gustan, que sé que os gustan las paranoias y las pesadillas en el canal y todas estas cosas, hay una serie muy guay, que a mí por lo menos me gustó mucho en Disney Plus, de El Paciente. Ajá. El rollo psicológico de un psicópata que secuestra a su terapeuta y le tiene encerrado en el sótano. ¿What? Es una serie cortita, son 7 capítulos, me parece. Pero a mí me enganchó muchísimo. Sale, es que no me acuerdo cómo se llama, el actor de The Office.
¿El prota de Office? Sí, de The Office, Ajá. Steve. Sí, no sé cómo se llama. Le pongo cara, pero Bueno, pues no que nombre. hace papeles siempre cómicos. Bueno, pues aquí hace un papelón totalmente serio y dramático. Es un drama la serie, pero a mí me encantó, es brutal. Muy, Ok. muy de paranoia también. Bien, 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 Y bien. luego, libro. A mí me gusta mucho un escritor que es John Verdon, No lo que es conozco. el de. Sacó hace muchísimos años, hace varios años el libro de Sé lo que estás pensando. Tiene una portada como con números y tal. Y yo ahora voy por el libro del Ángel Negro, que es una serie de libros, este thriller policíaco, de misterio y tal. Brutal. Bien, o sea, tú cosas Y no ligeritas. aparecen virus, sí, no aparecen virus en ningún No sitio. aparecen virus, pero cosas ligeritas para desconectar también, ¿no? Después de Sí, virus y sí. laboratorio, policías, crímenes y secuestros. Bien. No, muy aceptable, siempre acogemos todas las recomendaciones. Además, como traemos a gente que tiene un background científico, pero muy diferente, con backgrounds muy distintos y cada uno con unos intereses muy dispares, o sea, nos han recomendado cosas muy random, o sea que no te preocupes, que entras en la caja perfectamente con estas dos. Bien, bien. Así que las tomamos, las recomendaciones, y nada, muchísimas gracias de nuevo, Patri. Nada, Ha vosotros sido y un a placer. vosotras. Ha sido un placer. Estamos pendientes, yo, sobre todo a los que estáis con doctorado, os lo digo, estamos pendientes de si en un futuro, cuando publiques la tesis, el paper, lo que surja, si nos pasas el link o si nos pasas alguna información Sí, donde podamos ver tus investigaciones. Mola ver lo que vais publicando después de que no lo hayáis contado aquí. pues mira, tenemos un paper por ahí que le hemos enviado, estamos en referees ya. Así que cuando le publiquemos, Bien, os mando el enlace. muchísimo ánimo, por favor, hazlo o compártelo directamente en el Discord porque hay que hacer piña y hay que celebrarlo cuando salen, que no son Bueno, fáciles. nosotros celebramos en Cañas. O sea, en mi labo, el primero del paper invita a Cañas. Hostia, encima que hace el trabajo y paga, hostia. Pero, oye, Podría pero se pagar, paga. pero escúchame, podría pagar el corresponding, ¿no? También, que es el que tiene, quizás es el que Se tiene lo la comento, pasta. se lo comento a mi directora, a ver. Díselo. Dile de mi parte que el corresponding, que es el que luego recibe la financiación, es quien tiene que pagar las cañas. Tú dile que me venga, que me caiga a mí la mierda, no te preocupes. Bien, bien, se lo digo. Oye, muchísimas gracias. Un besito, Patri. A vosotros. Chao, chao. Chao.